Pues bienvenidos a Outsiders, primer capítulo con Fran Pastor. Un pequeño adelanto de quién es este señor. Fue elegido mejor jugador de Europa, siendo sub-18, ¿no? Sub-16. Sub-16, canterano del Real Madrid. Y bueno, ahora nos contará sus andaduras por incluso fuera de España. Bienvenido, sí. Frampas. Bienvenido, Frampas, tío. Un placer tenerte aquí. Muchas gracias, chicos. Nada, para mí también es un placer poder volverme a reencontrar con vosotros después de tanto tiempo. Al final volverme a encontrar sobre todo con buenas personas, que al final es lo que nos ha hecho unirnos aquí, que todos nos consideramos amigos. Y nada, pasar un rato y sobre todo pues si podemos ayudar en esta conversación a bastante gente a contar un poco de nuestras anécdotas dentro del fútbol, inculcarles un poco pues el deporte y demás, pues será bueno para todos. Pues vamos a empezar un poco con tu historia y bueno, que nosotros sepamos, tú eres del año... 94, del 6 de enero del 94. 6 de enero del 94. ¿Empezaste en el Real Madrid o empezaste en el Torrejón? Empecé en el Torrejón. Mi padre al final, como ha sido atleta, él era maratoniano y demás, pues al final quería que siguiera el camino del atletismo, que es el primer deporte, por así decirlo, que empecé por él. Pero yo al final en el recreo, lo típico cuando juegas, pues empiezas a jugar al fútbol. Y yo llegué a casa y le dije, mira, que también quiero hacer atletismo, pero quiero jugar al fútbol porque bueno, veo que esto me gusta y que se me empieza a dar bien. Y nada, me acuerdo que me llevó mi madre a los campos de Torrejón de la Zarzuela, que ahora hoy día se llaman Guti. Sí, hoy día se llaman Guti. Y empecé allí, bueno, vieron que se me daba bien eso de pegarle al balón. Y nada, pues es curioso porque al final todos los padres empezaron a decir, oye, pues ¿y por qué no al chico le llevas a hacer las pruebas del Madrid, del Atleti y tal? Y bueno, pues mi padre fue a escribirme al Bernabéu entonces, entre multitud de niños, pues me pusieron allí en la antigua ciudad deportiva, allí en La Paz, me metieron ahí a jugar un partido de fútbol 11 con un montón de niños, que normalmente pues es difícil que elijan ahí a chicos, porque al final siempre se capta pues a través de equipos y demás. Pero bueno, ese día yo creo que era el destino, porque al final todas las acciones que se dieron fueron inmejorables. Yo lo recuerdo como si fuera ayer, sinceramente. Y salió todo bordado. Me pararon 3 o 4 veces los ojeadores a pedirme datos, o sea, que al final ahora lo analizas de mayor y dices, joder, pues estaba predestinado que te iban a llamar o que te iban a seleccionar. Y mi padre a los 15 días fue al Bernabéu y estaba... ¿Eso con 8 años? Eso con 7 años, yo creo que tenía 7, 8 años. Y de ahí hiciste toda la carrera, porque con 7, 8 años, ¿qué eres? ¿Pero Benjamín o Benjamín? Sí. Era yo Benjamín de primer año. Lo que pasa que el Madrid entonces no era como ahora, que ahora tienen incluso hasta chupetines. Sí. Ahora el Madrid solo en esa época solo había benjamines de segundo año. O sea, has estado mucho tiempo, ¿eh? Toda su vida. Sí. No sé si Carvajal, Nacho, esta gente ha hecho desde benjamines hasta primer equipo, pero no creo que haya muaya gente que haya estado, que haya hecho lo que has hecho tú. Sí, al final es que he hecho media vida. Todas las categorías. Todas. Sí, he estado todas las categorías. Todas. Es verdad que el primer año, pues lo que digo, me llegó la noticia y vio mi padre mi nombre, entre pues eso, un montón de niños que había y me seleccionaron. Me acuerdo que me pusieron a entrenar con el Benjamín de un año más. Pero en principio, como las fichas las tienen cubiertas, pues me dieron la opción de que entrenara todo el año con el Madrid y competía con el Torrejón. Y a partir de ahí, pues... Cuéntanos un poco cómo avanzaste en el tema de los torneos, de las ligas, cómo hiciste, pues el nombre de Fran Pastor, pues cada vez más y más famoso. Sí, a ver, al final es verdad que cuando estás ahí tampoco, cuando estás dentro... No te das cuenta de realmente lo que significa el Real Madrid. Es verdad que a medida que vas pasando categorías, vas pasando etapas, al final te vas dando cuenta que al final pues también que eres un chico elegido, porque al final no solo estás en el Madrid, sino todas las convocatorias de selección madrileña, que en teoría la selección de Madrid, el que va del Real Madrid, pues al final es también el que destaca dentro de Real Madrid. Vas pasando etapas, pues vas a la selección de Madrid, luego te llaman a la selección española.
pues al final vas viendo pues que... Como si, hostia, lo dices como si fuese algo normal, ¿sabes? Yo he ido a la Sí. selección madrileña y la española yo creo que no sabe ni... La verdad no sabe ni quién eres. Vamos. Pero bueno, la madrileña, o sea, eso es una... Sí, a ver, al final- Sobre todo cuando desde tan pronto, ¿no? Porque ¿qué edad tendrías cuando te empiezan a llamar en la selección madrileña? sobre la selección madrileña empiezas en 14. sub-12. 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 Lo que pasa que, bueno, yo tengo varias anécdotas en cada etapa de mi vida, siempre es verdad que ha pasado algo. O sea, todo el mundo me recuerda y dice, joder, porque es verdad que en sub-12, cuando voy a ir justo al campeonato de España, Ujú. que luego encima la semana siguiente teníamos el torneo Canal Plus, el típico de Brunete, Sí, que se ve, que lo jugábamos nosotros en Estepona. Pues yo la semana antes, pues yo tuve un pique ahí de toques de cabeza con algún compañero, con los hermanos Manquillo de tal, que el día de antes, Ojo, ¿lo ves? pues se dio, creo que eran 40, 50 toques con la cabeza. Y yo por el afán al día siguiente del parque superarme, pues me di 40, 50, ya lo tenía superado. Y por desgracia me choqué con un banco y me abrí la pierna. Me hice un tajo de 20 puntos en la pierna. Y claro, al día sí, pues evidentemente me tuvieron que dar puntos, me perdí el campeonato de España y me perdí el torneo ilusionante que desde niño, por allá al final desde niño, Y era tu primer torneo así como y era, más, ¿no? claro, el torneo de Canal Plus para cualquier niño, el jugarlo. Yo era el típico friki que me veo, y que me lo sigo viendo a día de hoy todavía, que me ilusionaba el torneo ese. Y verlo desde la tele. Yo me acuerdo que me levantaba por las mañanas, que entonces lo echaba Telemadrid y tal, y me traga todo. Y luego cuando me toca a mí, me pasa que me pierdo el Campeonato de España Sub-12 de Madrid y me pierdo el de Estepona de... ¿Tú Por jugaste eso. el torneo este de Canal Plus? ¿Cómo se llamaba? Sí, el internacional, el de Arona. El Arona, mítico. Se juega el de verano, el de Canal Plus de Brunete. Donde entrevistaban a Sergio Ramos, Iniesta, toda esa Sí, gente. ¿no? el de Brunete es el que me de perdí. Brunete, claro. Pero bueno, gracias a Dios, Pudiste. al pasar a Infantil B, también se juega el de invierno, el de Navidad, que es el de Ese Tenerife. lo sigue todo el mundo Y también. ese sí que tuve la posibilidad de jugar, pero curiosamente 2 semanas antes tuve un problema ahí en la espalda, pero al final Qué pude bien. lograr jugar. Al final también tengo un bonito recuerdo de ese torneo, porque bueno, al final las cosas, pues a nivel grupal nos quedamos con la espinita porque teníamos prácticamente la final que le íbamos a jugar con el Barça, pero en el último minuto nos metió el Benfica y nos fuimos a penaltis. Y me acuerdo que, bueno, al final, joder, Melero, que ahora está metiendo en primera división todos los goles en segunda con el Huesca, igual ha metido un montón de goles en primera, digo, joder, y siempre le recuerdo, digo, joder. Y digo, ahora metes todo, digo, pero mira, le ha venido bien, digo, en su momento cuando éramos pequeños, pues al final, por desgracia, pues tuvo la lástima de fallar el penalti y que no pudimos jugar la final. Pero mira, a día de hoy, ahora a nivel profesional, pues mira, Hombre, yo creo que ese está- torneo es como el primer torneo, el torneo que más se empieza a ver un poco el nombre de los chavales ahí. Sí, se te empieza a ver. Eso Por es. ejemplo, ahí, pues empieza a hablar por ejemplo, Cristian Benavente. Eso En es. su momento Cristian Benavente, un pelotazo. se hablaba mucho. Nuestra generación era bastante bueno. Por ejemplo, Nacho Sierra se hablaba mucho Sierra. también. Gonzalo Melero pues fue el goleador en Estepona. Los hermanos Manquillo, Sí. Víctor y Javi, pues también eran conocidos. Alfonso Herrero, el portero. ¿Sabes? Nuestra generación era muy buena. Sí. Era- Y era- también era- el Atlético de Madrid había una generación El interesante. Atlético de Madrid. Y luego en ese torneo, curiosamente, estaba en el Benfica Bernardo Silva, jugador del No, Manchester City. ¿qué Sí, dices? sí, yo tengo los vídeos y Bernardo Silva estaba en el Benfica y... ¿Cómo era Bernardo Silva con 12 años? pequeñito, tenía Como no ahora. no era titular indiscutible, pero era el típico jugador que cuando salía era diferente. notaba. Tenía esa calidad técnica, se veía que era jugador diferente. Porque luego al final, en la etapa de selección portuguesa, cuando hemos ido con la selección, también nos hemos enfrentado a él y también se veía esa zurda, ese jugador. No que pensabas a lo mejor, porque nadie se imagina que pudiera llegar a donde está hoy día, pero Superclase. sí. Se le notaba ya. Y luego en el Manchester y luego en el Barça, bueno, De Deulofeu, Claro. ¿sabes? Que es el Es que, que esa que quinta quedó, es buena quedó quinta, mejor, sí. que mejor jugador. Y curiosamente en esa quinta también estaba Raúl de Tomás, que Bueno, Claro. en esos torneos es lo que hablamos, que al final igual no era tan... en ese momento pues no era el jugador Ya. determinante, sí que era goleador, porque Raúl siempre ha tenido el afán goleador, pero bueno, en esos torneos en ese momento no era un Se hablaba más de jugador, otros, no ¿no? se hablaba más de otros, Ah. pero al final él despuntó en otra edad, que al final yo creo que también es la importante Claro, hombre. para luego en la élite, y bueno, hoy día todos sabemos quién es Sí, sí. quién es Raúl de Tomás. Es pedazo de jugador.
para mí uno de los mejores, sinceramente. Sí, pero como dices tú, que al final esas categorías, cuando eres tan pequeño, Sí. todo puede pasar. O sea, a lo mejor a los 3 o 4 años no es uno del que se habla y es otro. Y No, lo importante es ya cuando eres un poquito más, pues yo qué sé, vaya siendo cadete, juveniles, Eso que ahí es, un poco... eso es. Y esto va avanzando hasta, yo qué sé, yo creo que en sub-16, sub-17, sub-18 Sí. ya empiezas a ir con la española, ¿no? Sí, ya a partir de cuando eres en cadete de primer año hay hay una convocatoria, la primera de la selección española de nuestra generación. Y al final pues fue el típico entrenamiento que se hacen las rozas y demás. Y bueno, ya al final, joder, pues es un orgullo ir a la selección de Madrid, porque al final ya ir a la selección Joder. al Campeonato de España, el poder vestir tu camiseta es lo más. es lo más. A mí, por ejemplo, yo como madrileño, pues me veo muy identificado Joder. a la selección de Madrid también. Sí. Pero claro, que te llame la selección española, pues es Ese Es momento... lo máximo. es lo máximo. O sea, al final el ir ahí, y además yo es que me considero también muy español, ¿sabes? Yo al final he hecho, joder, mucha gente se habla y digo, joder, yo he hecho en falta también a nuestro país, he hecho envidia a otros. Pues yo me siento orgulloso de, joder, ¿Cómo lo sienten, no? de mi bandera española, de, coño, Sí. cuando hay un evento para cualquier situación. Y eso, joder, mucha gente pues lo crimina y dice, joder, es que el que va con la bandera de España es Sí, facha. ya No, sabes, al final todo se politiza. yo para mí, claro, se politiza. Yo no, yo me considero una persona que yo he ido a estar en otros países y para mí, pues yo me siento orgulloso de ser español y de... O sea, la primera convocatoria con España es con 14, 15... No, con- No, cadetes 15 y 16 16 años. años, ¿no? 16 años más o menos, 16 años. Y allí, bueno, y ahí empiezas a ir prácticamente todos los años. Y ahí empiezo a ir. Bueno, antes te voy a contar otra anécdota. Venga, dale. Porque en sub-12 me pierdo el campeonato de España de selecciones por lo de la herida. Sí. Pero es que en sub-14, en infantiles, me pierdo el campeonato de España porque tengo un accidente de tráfico. Con mi madre yendo, con otro compañero yendo a entrenar a Valdebebas. Que gracias a Dios, Bien, sí. no pasó nada para lo que pudo haber pasado, pero vamos, que si yo voy al lado yo voy atrás en el asiento donde iba mi madre delante, hoy día No estás. no estoy aquí. Vamos, o sea, básicamente porque el coche quedó ¿Y el compañero? como quedó. Mi compañero no le pasó nada, le pusieron collarín, pero en el momento no... Ah, Claro, por vale, eso vale. te dejó que A no mi podías... a mi compañero, bueno, Felipe González, que él ahora mismo está entrenador en Torrejón y tal, que tengo una relación a día de hoy también, que hablamos mucho de fútbol, y a él no le pasó nada, que gracias a Dios lo estamos contando como una Sí, anécdota. sí. Pero bueno, tuve ahí un accidente, tuve una rotura ahí en el húmero y me tiré parado pues bastante tiempo. Yo que era un prisa me puse a jugar y se me abrió otra vez. Y bueno, estuve parado, me perdí el campeonato de... ¿Y tú ahí qué ese de- pensabas? ¿Hay alguien que de me está España, haciendo- digo, me alguien está no quiere haciendo vudú? que vista la selección madrileña en un campeonato de España. Entonces, bueno, al final luego ya viene la llamada de la selección española y ya luego en ese año también, por fin voy al campeonato de España con la selección de Madrid y ya puedo poder Y, vivir un campeonato de España con la madrileña y es sub-16. y en esa época, ¿no? De Real Madrid, tú ya que tenías un nombre y encima ibas con la selección española, ¿cómo era eso? O sea, ¿cómo te trataba la gente? ¿Cómo te trataba tu familia, amigos? Claro, porque eso tiene que ser especial. O sea, no hay nadie. O sea, Sí. tú en tu entorno de colegas era como. O sea, es espectacular. Entonces, ¿eso cómo se Sí, veía? a ver, al final es diferente, porque al final pues te empieza a patrocinar también Adidas, al final te ven que vas con ropa Adidas, al final en esas categorías ya en cadete ¿Con qué edad firmas tu primer contrato profesional con el Real Madrid. ¿Con qué edad? En cadete de primer año firmé Cadete de primer año. Cadete de primer año firmé el Con contrato. 15. Sí, por ahí. Tendríamos Con 15 años por ahí. firmaste contrato Sí. profesional. Ahí firmé, bueno, no sé si sería profesional o no, pero el primer contrato que hacen. Sí, una oferta vinculante, ¿no? Con Sí, un al sueldo final y demás. Y bueno, pues al final es que yo he sido un chaval que en esas cosas no me fijaba. Yo me fijaba en jugar al fútbol. Y en verdad que Sí, en pero dar ya lo sabes, máximo. Sí es verdad que quieras sabía, o no. al final sí, porque al final es verdad que ahora yo, siendo más mayor, es verdad que en ese momento, porque yo al final también era un jugador muy individualista, era un jugador de 1 contra 1. Sí. Es verdad que era un jugador que llamaba mucho la atención, Sí. porque es verdad, al final ibas a los campos o ibas a torneos y al final, o si no eras mejor jugador, máximo goleador, o ¿sabes? Entonces, esos pequeños detalles, a la larga, ahora que soy más maduro,
es verdad que en eso no terminé de ser tan maduro. De llevarlo a lo mejor de la mejor manera. Sí que es verdad que siempre he sido humilde, o sea, yo con amigos y demás, aunque tuviera lo que tuviera, nunca he sido yo soy mejor que tú o falta de respeto hacia otros compañeros, pero es verdad que el fútbol lo veía yo más de manera individual que de manera colectiva. Eso que pasa, que yo a día de hoy, claro, al final pasan los años y el fútbol, y hace poco vi una entrevista, una entrevista, para estoy un poco de friki del fútbol, y Mourinho dice, yo no entreno jugadores, yo entreno equipos de fútbol. El jugador se tiene que adaptar al equipo de fútbol. Es verdad que al final, tú cuando eres tan individualista, marcas tanto la diferencia, es difícil darte cuenta de ese rol, ¿sabes? Y es verdad que eso, pues a lo mejor a la larga, en otras etapas, pues el no haber conocido o no haberme dado cuenta a interpretar mejor el fútbol y a llevarlo a la manera colectiva, porque el fútbol es colectivo. Sí. Aunque individualmente, pues lo que hablamos, pues a Fran Pastor lo conocía en esa generación. A ti se te conoce también por mucha culpa por eso. Sí, porque es así. Verdad. Al final, quieras o no, el Madrid y la selección española apuestan por ti. Porque por eso. Tú eres ese tipo de jugador. O sea, ellos saben que eres individualista y aún así, claro, ahí vas. Es verdad, ese era el jugador. Es verdad que hoy día es difícil encontrar ese tipo de jugador. Claro. Porque es como el típico jugador de calle, encarador, a veces desesperante en algunos momentos para los propios compañeros, pero a la vez determinante en muchos momentos. En momentos de que a la gente que le quema el balón le dice, toma, dásela a este. Y al final, pues... Bueno, tío, que yo creo que tienen sus pros y sus contras. Eso es. Yo es verdad que te da la impresión de cara a nivel colectivo que joder, este tío va a su bola, este tío es individual, pero yo dentro no, o sea, yo ese tío, siempre me he considerado buen compañero y muy buena persona, es verdad. Pero es verdad que de cara al resto, por tu forma de jugar, pues es verdad que da esa impresión. Y es verdad que, pues joder, a medida que iba pasando etapas, llegas al juvenil, vas a la selección, vas al torneo este que estábamos hablando, que al final van diciendo lo del mejor jugador de Europa. Fue un torneo en Francia. ¿Cómo fue? Cuéntanos eso. Fue un torneo en Francia en el que, pues eso, que estaban las mejores selecciones a nivel Europa. Pues estaba Portugal, Italia, Francia, Holanda, nosotros. Pues un torneo muy potente donde estaban las mejores. Y jugamos todos entre todos. Y estaba, pues en Holanda, por ejemplo, estaba Memphis Depay, ¿sabes? Que hoy día, pues, en ese momento era muy bueno. Era estrella también en Holanda, ¿no? Yo es que le coincidí con él antes en infantiles, que jugamos un torneo que él estaba en PSV Eindhoven. Y a mí me pareció, a nivel individual, de lo más potente que había visto, pues con Deulofeu y con algunos jugadores de nuestra generación. O sea, era muy bueno. O sea, era... como Cristiano Ronaldo en su momento cuando empezaba, esas cositas, esos regates que hacía en el Manchester súper eléctrico y tal, pues Memphis era era así. Entonces, bueno, luego te lo vuelves a encontrar en los torneos estos. En Francia seguramente pues alguno habría también que ahora pues tendría que tirar de hemeroteca. No sé quién es del 94 o del 93, no lo sé. De estos países no sé, pero por ejemplo luego de nuestra selección, pues mira, Javi Manquillo, que hoy día está en el Newcastle, Saúl, que está en el Atlético de Madrid, Deulofeu, Raúl de Tomás, Oliver Torres, Denis Suárez. Al final, una generación muy buena. Gonzalo Melero. A ver, es que estamos hablando de la selección española, tío. Al sí, final, pero así te juntas con una generación. Claro, nuestra generación era muy potente. Y bueno, en ese torneo casual, todos los que han nombrado son aquí. Equipos de primera división, incluso algunos de Champions. Premier, sí. Deulofeu, que en su momento también ha sido tal. Y en ese torneo, bueno, pues me acuerdo que por circunstancias ese seleccionador debería ser Caranca, ¿sabes? Pero Caranca y Ginés Meléndez van al europeo, a un pre-europeo. ¿Caranca fue tu entrenador de selección? Fue el primero que tuvimos, o sea, el primero de la selección era Caranca. Caranca era el seleccionador junto a Ginés Meléndez, pero como llevaban la sub-17, este era un torneo sub-16 y la sub-17 jugaba el pre-europeo y Ginés Meléndez y Caranca se fueron al pre-europeo. Y con nosotros tuvo que venir López Caro. Vale. Que estaba en teoría, no sé si estaba en la sub-21 o una cosa así, o sub-19. O sea, López Caro, que luego entrenó en el Real Madrid y tal. ¿Esta convocatoria cuál fue? ¿Sub-10? Este era un torneo sub-16. Sub-16. Éramos cadetes de segundo año. ¿Y cómo es? ¿Hasta qué punto fuiste con la selección? ¿Sub-18 también? No. Luego pasamos a la etapa de juveniles
y ahí fue cuando fuimos al Pre-Europeo Sub-17. ¿Vale? Y ahí fue la última vez que jugué con la selección ¿Y española. quién Fue en estaba ahí Benidorm. en la sub-17? Todos estos que hemos En nombrado. la Sub-17, pues mira, aquí fue Vadillo, el del Betis se incluyó. Estaba Moy Gómez, Sí. Fede. Pero Moy en este primer campeonato no fue. Y- Moy Gómez luego fue después. En esta estaba el bloque, estaba por ejemplo Fernando Quesada, que era un jugador del Barça Sí, que me suena andaba muy bastante. bien. Bueno, Iván Sáez, que en ese momento también. Alfonso Herrero, el portero. Ujú. Bueno, Javi Manquillo. Sí. Luego lateral izquierdo, en su momento estaba Luque, pero luego aparecieron los Con que Luque coincidí yo, sí. aparecieron. Y luego pues José Rodríguez, el que estuvo en el Madrid. Ah, sí. Bueno, Raúl de Tomás, de Olofeu, ¿Y Oliver cómo- Torres y toda esta gente, Denis Suárez. ¿Cómo era el vestuario de una selección española así, chavales? Pues que están en una etapa de maduración. Sí. Mental y físicamente y futbolísticamente. ¿Cómo es ese caldero de egos? Claro. Pues mira, al final es verdad que había luego en los torneos siempre Madrid-Barça y mucho pique y demás, pero luego cuando vas a la selección al final es que es lo que hablamos, al final, y ahí está en este caso el seleccionador y todos, al final para todos es... Soy bueno. Es Muy bueno. claro, y es como el No va primer más. sueño que estás empezando, para al final Ya. estas edades es cuando empiezas a ir a la selección, entonces es como el primer reto como así de importante, y para todos pues al final hay mucha competitividad, porque al final si no estás bien, al final a nivel España hay mucho nivel y llaman a otro, Claro. y la diferencia es mínima, o sea, al final es verdad que fue como corta, porque es verdad que la selección, pues bueno, tuve la oportunidad en el torneo este de destacar y Sí. salir mejor jugador y demás, y luego en el torneo de sub-17, Que claro, tú en el quedaste pre-europeo, MVP por encima de Memphis Depay, sí, de bastante buenos jugadores. el del Manchester City, el portugués, ¿no? Sí, el Bernardo. Silva. O sea, A ver, bueno, y cuidado, y que no hace muchos que tanto. estuvieran... Que estamos hablando de que ya teníais 16, 17 años. A ver, sí. Han pasado 10 años de eso. Sí, a ver. Sí, o sea, estabas ahí realmente. Es verdad que, pues, como te digo, es que al final cuando estás ahí, Sí, lo pero ves una cosa como es que estar estás ahí. Ya. Estar ahí Claro, y ser pues el sí. MVP. A ver, ahora que- por delante de ahora- gente que está. Ahora que has pasado el tiempo, Muy alto. pues lo recuerdas como. Joder, pues. Lo que pasa que es que soy una En persona. ese momento, a lo mejor no tanto. y pero- ahora, pues que tampoco es un que me guste el. Sí, no le das tanta el que. importancia. Es verdad que la gente, joder, que este tío ha sido tal, pero yo digo. Pero, Frank, Lo con veo como 10 natural, o sea, no lo veo como que. No, eso también viene un poco con mi padre. Mi padre al final a nivel en su trabajo, bueno, en su trabajo, en su deporte que era el atletismo. O sea, mi padre ha ido con la selección española a un campeonato del mundo que yo no lo he vivido y se ha quedado un puesto de una olimpiada. Y cuando yo escucho a mi padre, yo nunca le he visto tampoco el contar y el decir. Le he visto a gente Sí. hablar de él, pero él, por ejemplo, nunca ha dicho, joder, pues Pero, era Frank, bueno, era esto tal. es el fútbol. Ya, y el atletismo Tú es- sabes cómo, Sí, cómo sí. es el trato con los chavales. Sí. Y tú, con 17 años, eres canterano del Real Madrid, Sí. estrella del Real Madrid, y de la cantera del Real Madrid, junto con José, seguramente, y eres mejor jugador de Europa. Es que en ese momento, no sé, las cosas... Las cosas iban bastante bien, bastante, o sea, al final era un jugador muy valorado Y en claro, la lo que cantera. no sé es cómo es el trato del Real Madrid después de eso. No sé si te ofrecen Claro. más, porque esto es algo que Bueno. en ese momento, ¿no? Yo lo que te quiero preguntar es, ¿cuántas ofertas llegaron? Porque estás en el mejor equipo del mundo, en la mejor cantera, la mejor universidad, que es lo que hablamos. Sí. ¿Qué clubes llaman a la puerta y dicen, Fran, vente? Pues mira, es curioso, pues mira, cuando firme el primer contrato con el Madrid, en su momento estaba Mitchell de director deportivo. Y pues no sé si será entre broma o no, pero pues eso, al final empiezas a destacar y tal, y me dice, ¿qué? ¿Que te vas para Inglaterra? Tal, así como en broma. Y yo me quedé como chocado, digo, Inglaterra, digo, yo estaba bien en el Madrid, yo estoy en mi Madrid, el equipo de... Digo, a mí no. Y es verdad que mi agente en ese aspecto siempre me ha mantenido al margen en ese tipo de cosas. O sea, a mí nunca... A mí en el momento que el Madrid me puso un contrato encima, yo solo escucho al Madrid. Yo es verdad que posibilidad de irme fuera
llegaron, no, pero nunca me han dicho, oye, que hay esta posibilidad de tal. Sí que estuvo cerca cuando estamos hablando del pre-europeo sub-17, que destaco, que lo hago bien y tal. Ahí pues me llamó la sub-18 también de Madrid, que al final pues tienen que jugar niños, tienen que jugar 2 o 3 de campo de un año menos, y voy con ellos. Y ahí sí que hubo un paroncillo, porque tuve una lesión de pubalgia y tal, y me tuvo parado mucho tiempo, que es la que no me hizo llegar a tono a la segunda fase del pre-europeo. Que la segunda fase del pre-europeo nos enfrentamos a la Inglaterra de Sterling. Y esa me la perdí. Me convocó en el último entrenamiento, pero llegué muy limitado y al final estamos hablando de jugadores que son pues a nivel tal, y yo no llegué. Es verdad que Ginés Meléndez me esperó hasta el último momento, pero al final a esa convocatoria no fui y no volví a ir a la selección más. O sea que al final esa lesión de pubis que me tiró mucho tiempo, que al final por jugar el Campeonato de España pues quise jugarlo forzado, porque al final el que tiene pubalgia sabe lo que es, que es una lesión que si paras difícil, te vas a tirar mucho tiempo, y me tuvo bastante parón. Y es verdad que en ese momento hubo un equipo inglés que se fijó en mí. ¿Quién? Pero hubo ese parón. En ese momento hubo ojos. No voy a. No, dilo. No quiero. Dilo, pero ¿qué ¿Qué más más da? Sí. Dilo. Bueno, hubo ojos en el Manchester United. En Manchester United puso ojos en ese momento. Puso ojos y seguramente puso cifras. Puso. Pero tu agente no te dijo cifras, porque siempre va a haber cifras. No, porque puso ojos, porque seguramente iba a haber un seguimiento desde ese momento. Iban a seguramente analizar los siguientes partidos y demás. Seguramente te tienen traqueado desde hace años. Y seguramente pues otros clubes, pero al final el Real Madrid en ese momento nos volvimos a sentar y se volvió a hacer se hizo renovación, que entonces ya estaba de director deportivo Ramón Martínez. Vale. Entonces entró Ramón Martínez de director deportivo, y fue cuando al volver del torneo él estaba allí, que me felicitó, me acuerdo, porque aparte de dar el premio del tal, yo a mis compañeros, porque mira, ahí por ejemplo sí que en ese aspecto sí que era solidario de compartir con mis compañeros, y me regalaron también una mochila de estas grandes, y yo quise pues sortearla delante de todos mis compañeros, y me acuerdo pues que subí en las oficinas y me dieron la enhorabuena pues mi club, el Madrid y tal, y que tenía que seguir trabajando. Bueno, ¿te renovaron lo típico ese año? No, al año siguiente fue cuando lo del europeo pasó toda esta historia y yo estaba con lo del pub recuperándome. Quedó ahí un poco en paréntesis lo del Manchester, se quedó ahí. Y pues el representante, mi entorno en su momento, apostamos por el Madrid. Claro. Apostamos por el Madrid, pero porque yo he sido del Madrid y desde que he nacido, y yo quería, y al final era apuesta de club. O sea, no era un jugador, era apuesta de lo que estábamos hablando. Entre si había 5 o 6 jugadores o 5 o 6 canteranos. ¿Cuántos años te renovaron allí? Después de eso. Ahí renové hasta que tuviera yo 20, 21 años. Ostras, son 5 años casi, ¿no? Sí, por ahí más o menos. 4 o 5 años. 4 o 5 años. Al final también se renovó con Adidas también, que entonces estaba... Adidas en ese caso, ¿qué hace a los jugadores? ¿Les da ropa o les da ingreso también? O sea, les paga. Con Adidas el primer contrato que se firmó era material deportivo. ¿Y luego? Y luego al año, cuando terminé los 2 años, porque en principio ellos querían firmar más años, pero la gente dijo, no, mejor vamos a hacerlo a menos, y luego se hizo tal. Una pequeña cantidad en el segundo contrato de dinero, pequeña, pero vamos, estamos hablando que te dan aparte ropa, de darte ropa, que te den algo, joder, pues es algo excepcional, ¿sabes? ¿Y el Madrid? Si nos puedes contar algo de los contratos del Real Madrid, ¿cómo son? O sea, hombre, ¿van escalando en...? Es verdad que yo ahora mismo pues veo también otro tipo de contratos que a lo mejor ahora ha cambiado todo. Sí, pero bueno, aún así en tu época ¿cómo no sería lo mismo, no sería lo mismo lo que cobra Fran Pastor a lo que cobra, yo qué sé, Fran Pastor, pues esa jugador. Pues en juveniles, cuando está yendo a la selección española. Si te soy sincero, es una cosa que tengo ahí un poco ahí
ahí un poco yo en duda. Sí. En duda de... Si realmente en ese momento Era tan alto como... lo que realmente era la apuesta era tan alto como tal. Como lo que, por ejemplo... El Manchester hubiese pagado el No, doble. como hoy día Sí, pero es que no hay que... se ofrecen a... Hombre, es que ahora es como muy hoy difícil. día se ofrecen a otros, pero es verdad porque ahora también Ha es verdad que cambiado. se están llevando muchos Claro. jugadores para Alemania. Claro. Y es verdad que ahora mismo pues hay apuestas, yo creo que más fuertes que en ese momento. Vale. Que no lo sé, que al final... Sí, pero que- Yo te puedo hablar de mi caso y demás. Pero aún así, joder, el hombre, fútbol- son 5 años de contrato en el Real Al Madrid. final lo que estamos hablando es que al final estás en el Madrid, tienes contrato, te renuevan, en teoría pues Sí, que empieza, va a ser se empieza importante. a hablar de ti. Eso es. Estamos hablando de que ese momento del pubis es verdad, que ese torneo, ese segundo torneo, que encima lo echó Marca TV y tal, ese lo pierdes, Ujú. ya no vuelves a la selección española. Pero bueno, a final de temporada yo ya estoy otra vez renovado y al final lo de Inglaterra y se juega el Mundialito de Clubes. El Mundialito de Aquí, Clubes ¿no? se juega en Torrejón. Es verdad, yo me acuerdo de ese mundialito. Y yo estaba con el Juvenil B, porque yo estaba jugando en Juvenil Nacional, que Claro. nos subieron a 2 o 3 jugadores de mi generación, a Melero, a Diego Caballo, a Alfonso y a Raúl de Tomás. Y luego el Mundialito se jugaba a final de temporada, encima se jugaba en mi pueblo, casa, sí, sí. en mi casa, en varias sedes, y a mí me dicen de bajar. Al final, pues muchas veces dicen, joder, bajar Sí, muchas no veces. te apetece. El típico comentario de Sí. jugadores, vaya marque o vaya Sí. tal. A mí todo lo contrario. Yo es verdad que eso también me ha diferenciado un poco también del resto, pero yo jugaba contra el último de la liga Lo valorabas Igual que contra el y Barça. yo jugaba igual que contra tal. Y al final iba yo ganando 10-0 y parecía, joder, este tío no es que... Pero no es humillar, es que yo siempre he tenido ese afán Ese gen de competitivo. ir a ¿no? por más, porque al final... Yo creo que eso es un poco lo que hemos hablado antes, que es en plan, hay cosas de cómo eres que a lo mejor tú dices, Claro. pues si lo podía haber cambiado y que a lo mejor te ha quitado, pero otras muchas cosas que Sí. también te hacen, pues lo que dices que tú. te llevan a eso. eso. Eso te llevan a eso. Es decir, joder, pero si vamos 10-0, ¿para qué quieres? Digo, ya, pero... Pero es que, Quiero más. Quiero el más. Real Quiero, Madrid claro, eso es. exige eso. Eso es. Lo que yo... Es lo que te diferencia también y lo que diferencia también del resto. Al final, el Madrid es lo que te mamas. Es verdad que hay jugadores que lo llevan desde dentro y eso es lo bueno. Sí. Y eso es lo que yo, por ejemplo, hoy día que voy a ver alguna cosa cuando eso, pues también busco ese tipo también de situaciones. Ese porque- carácter, pero es porque complicado. Es complicado. Si no lo es tienes, complicado de verlo. claro. Y eso te lo inculcas porque es Eso verdad es. que hay entornos que se lo quieren inculcar. Pero lo diferencial es que tú Si la mismo persona no quiere, lo lleves. eso Si es. tú mismo lo llevas, eso es lo... Y para que la gente que nos escucha entienda un poco cómo funciona esto, ¿cómo funciona el patrocinio de una marca? ¿Tú pedías el material Sí. que querías? ¿Tenías una limitación? ¿Cómo era? Pues mira, hombre, hay una limitación en el contrato, pero al final el gastar esa limitación al final, pues ya no sé, estés pidiendo todas las semanas. Claro, no vas a llegar, No vas a llegar todos los nunca. días. Claro. Es verdad que ahora creo que ha cambiado un poco, porque ahora creo que ya los chicos van directamente a la tienda, pero te estoy hablando cuando nosotros te mandaban un catálogo, estaba catálogo de O sea, invierno. Adidas te mandaba un catálogo. Te daba un cada- catálogo en un disco y tú lo veías, lo metías y tenía un código cada prenda o cada Sí. cosa. Y estaba el de invierno, pues cuando estaban las prendas de invierno y tal, y luego el de verano. Y luego las botas y demás iba como aparte. Al final el modelo que iba saliendo nuevo Te lo van. te lo mandando. iban dando. Al final, joder, pues es pasar. Joder, que ves el esfuerzo de tus padres, Sí, que comprando al las final botas. nosotros somos humildes, que te compran las botas, a, joder, que me las están dando. Y que las eliges tú. Y vamos. eso también va en uno mismo, porque al final, joder, el valorarlo, porque hay mucha gente que hoy día yo veo que digo, joder, tienes contrato con tal y no lo valoran, ¿sabes? Es en plan, yo en ese aspecto nunca me he creído superior a decir, joder, es que no me han llegado a tiempo las nuevas botas y tal. Que para ti seguía siendo un lujo. Porque te están dando Claro, la digo, boca. oye, en plan, dentro del entorno de a mi padre, escucha, o sea, si hubiera yo tenido ese comentario me hubiera dicho a mi padre, que nosotros venimos del coste de que nos costaba y al final nunca tampoco he sido de gamas altas y tal. A ver, aquí ya porque ya estás en una edad, ya tienes el pie y tal, y al final te dan la gama alta y al final pues es Sí, pero que es la otro realidad. factor que yo creo que si no tienes un poco la cabeza un poco bien en su sitio, Sí. se te puede Se te puede ir. porque Eso- obviamente al final
gente, los compañeros del colegio, cualquier gente de tu entorno dice, joder, es que a este tío le regalan las botas, se está todo el día con ropa de Nike, que es gratis. O sea, como no tengas un poco la cabeza, se te sube, con lo que dice Mario, el tema de los egos, y puede hacer que eso, sumado a que juegas en Madrid, en la selección española, puede ser que sea muy bueno o que sea un desastre. Claro, ¿no? Y ahora vamos... visto ejemplo, ¿no? Sí, no, y ahora iremos, porque toda esta parte está muy bonita. Fran Pastor, jugador del Madrid, valorado, selección española, que si Adidas, que si tal, que si patatín, que si patatán. Y claro, eso, si tú, por ejemplo, Adidas, termina... Porque terminó en su momento, porque al final esto fútbol y estamos hablando de que en su momento pues el producto Fran Pastor me interesa, era muy bueno. Y bueno, pues viene en la época, pues ya que en ese año de juveniles, pues si termina el mundialito, bien, y pegas el salto a juvenil A. O sea, siendo juvenil de segundo, pegas al división de honor. O sea, siempre ibas con los de un año más de tu generación. División de honor, ya lo que más se acerca a nivel profesional. Claro. Empiezo juvenil A, división de honor. Y me acuerdo que estuvimos con Tristán Celador, que sigue todavía en el club. Joder, Tristán lleva... Tristán sigue todavía. Ahora mismo está entrenando acá de TV. Me he cruzado también. Abajo gol, arriba paseo. ¿Eh? Abajo gol, arriba paseo. Era una frase mítica. ¿Sí? ¿Cómo era? Abajo gol, arriba paseo. Abajo gol, arriba paseo. ¿Sabes por qué? Sí. Porque cuando tiras un penalti, si tiras abajo y metes gol, bueno, bien. Pero si lo tiras arriba, probablemente, si detrás de la portería no hay nada, te vas a dar un paseo. Claro. Buena esa, ¿eh? Buena. Cuando veas se la voy a comentar, le voy a decir. Era mítica. Y nada, pues igual, los primeros torneos de pretemporada, mejor jugador, tal, todo fluye bien. Pero es verdad que ese año nosotros en División de Honor no estuvimos bien. No estuvimos bien, y te estoy hablando de generación que estaba bien, o sea, estaba Llorente, que ha firmado en Roma, central. Vale. Que en su momento Llorente era un jugador que yo he estado en categoría Llorente juvenil. No Marcos Llorente. No, Diego Llorente. Diego Llorente, la Real Sociedad, ¿no? selección española, y ahora en la Roma. De la Roma. Pues Llorente, yo lo veo también el claro ejemplo de que no hay que ser destacar o ser el jugador más llamativo para llegar a la élite. O sea, Llorente era el jugador que iba pasando etapas, pues joder, que no sabía si iba a seguir o tal. En silencio, ¿no? En silencio, de verdad que él sí que él desde Benjamines estaba, porque cuando yo llegué estaba también. Y ha ido pasando todas las categorías y sin hacer ruido, pero es lo que hablamos. Es verdad que él, pues, mentalmente, y el conocer el colectivo del fútbol y saber sus cualidades y explotarlas al máximo, lo ha hecho a la perfección. Por algo está ahí también, ¿sabes? Entonces, en ese aspecto, pues mira, es un ejemplo que al final, que puede ser destacar, y mira, pues al final te voy a contar mi situación. Decir, yo creo que nos cuentes un poco qué pasa pues después llega Juvenil A, juvenil. Bien, nuestra generación esa, pues torneos tal, muy bien. ¿Y qué pasa? Que el año no empieza a ser bueno. Pues hay cambio de entrenador también. Creo que en ese momento va Ramis, y a Tristán creo que baja al Juvenil B, y nos quedamos con Ramis. Pues al final pues es un equipo que cambió. Llegó Mariano, sí, llegó Mariano. Mariano, ¿y de dónde llegó Mariano? Mariano llegó de Badalona, con otro chico, con Sergio. Llegó al Madrid en Juvenil A. Llegó en Juvenil A, justo ese año. Tercer año, ¿no? Último año de juvenil. Él era último año juvenil. Él era su último año, porque era del 93, claro. ¿Cómo era? Pues lo que era hoy día. Potencia, fuerte, o sea, era rápido. Y trajeron otro chico también con él, extremo. Claro que al final a mí pues era claro, competencia y demás. Y bueno, pues el equipo tal, y hubo un par de cambios. Es verdad que ese año pues es verdad que como empecé la pretemporada, pues que sí, mejor jugador y demás, no perdí algo de protagonismo, pero luego a la larga lo seguí ganando. Pero ese año nosotros quedamos terceros en Liga, que nos metimos en Copa del Rey, pero en Copa del Rey en la primera fase, en el Tenerife de Ayoce, de Ayoce que está que estuvo en Newcastle, que ahora no sé dónde está, delantero canario, muy bueno. Bueno, me acuerdo de Maldebeba, nos metió hat-trick. Y luego allí casi hacemos la heroica, pero no remontamos. Entonces, fue un año en el que en División de Honor, pues a ver, a nivel individual
creo que fueron 13 goles. No tuve el nivel o el rol de destacado como en otros, pero al final seguía destacando con los de un año más. Y ahora era el paso o al C o al Castilla. Pero en su momento yo era juvenil, pasaba a juvenil tercero, y el Madrid al final siempre el juvenil A lo quiere potenciar, Claro. ¿sabes? No, es que es el salto. Es el salto. Y ese año lo quiere potenciar. Entonces yo al final cuando me siento, lo que me dicen es que lo que ellos quieren es que aunque yo para dar el salto al Castilla, depende de cómo hagas el juvenil A. Claro. ¿Sabes? Y en principio eres un chico que ha repetido Lo que tienes que y hacer que es en tirar del principio, carro. claro, que vas a ser jugador importante, que lo vas a hacer bien y tal. Y empezamos juvenil A. Último año de juvenil. Empezamos último año juvenil división de honor. El salto pues eso, nuestra generación. Y ahí pues se juntó una generación muy muy buena. O sea, estamos hablando de Lucas Torró, Álvaro Medrán, José Rodríguez, Cristian Benavente, Raúl de Tomás, Gonzalo Melero, Diego Caballo, Alberto Lozano, una generación brutal. Iván Sáez, Alfonso Herrero. O sea, jugador por jugador, incluso gente que estaba en el banquillo. De la lista hoy día jugando a nivel profesional hay muchos. Y bueno, pero dentro de esos muchos, al final tú sigues siendo, en teoría, jugador importante y jugador de club Solamente en la clasificación de esos jugadores, tú estabas en el top 3. De con más proyección. En principio, en proyección, sí. ¿Qué pasa? Que empezamos antes de empezar la pretemporada, me ingresan en el hospital. Porque me detectan mononucleosis. Pensaban que tenía hepatitis. Pero al final, porque pensaban que tenía hepatitis por los niveles de análisis y demás, pero pido la mononucleosis. ¿Qué pasa con la mononucleosis? Que la mononucleosis te debilita, y que hasta que el bazo no va a tu tamaño normal, no puedes competir. Entonces me perdí toda la pretemporada. Toda la pretemporada me la perdí. Y llegué a la segunda tercera jornada de liga. Es verdad que a la segunda tercera de liga empiezo a jugar, pues al final pues el inicio, cuando yo me recupero, vuelvo rápido, porque al final es un jugador que nunca me ha costado coger la forma. Me hago el rol, cojo al principio peso en el equipo, pero apenas 2-3 jornadas, y tengo una lesión de tobillo. El tobillo se me fue, o sea, tuve un esguince de tercer grado fuerte. Y ahí fue Ahí se acabó. No es que empezó la bajada. No es que se acabara, pero sí fue un momento de que ya todo fue para abajo, ¿no? De que fue, sí, a nivel individual ese año, para mí fue para abajo. Fue para abajo porque cuando el equipo encima iba como un tiro. O sea, al final el equipo iba como un tiro. Y cuesta entrar y al final estamos hablando de que el que ponían, pues lo hacía bien, y el equipo fue bien, y al final, pues te pones en la piel del entrenador en ese momento, que tal, por mucho que sea Fran Pastor, sí, o haya sido lo que sea, es el Madrid. Sí, que da igual el contrato. Y el Madrid otra cosa no, pero no es que te aparte, es que es la ley del fútbol. Entonces, pues tuve la lesión esta, es verdad que pues me recupero, tal, pero no me terminé de recuperar bien, porque el tobillo se me fue varias veces durante la temporada. Incluso el médico me dijo, si se te vuelve a ir, no te operamos el tobillo. Claro. Pero bueno, al final siguió, nos clasificamos quedamos campeones, sobraos, pero mi rol no era... Mi rol no era el de... El rol que pensaba el rol que he llevado toda mi vida en la cantera del Madrid. Mi rol pasa a ser otro. Vale. Y eso no lo gestiono bien. Y ese momento... Eso no lo gestiono bien. Ese momento... A ver, es el más difícil de todas Fran maneras. Pastor no asimila bien. O sea, Fran Pastor no asimila que es jugador importante a ser uno más. No lo gestiona porque no ha estado preparado en su momento, en su cabeza. Fran Pastor haya Porque pasado de nunca ha estar tenido 10 ese años. momento. 10 Fran Pastor años siempre ha estado Eso es. ahí arriba. Claro. Y ha pasado Fran Pastor a ser uno más. Y es verdad que si se recupera y le dan la oportunidad... Y cuando llega el paso a... Pasas de juvenil y vas a Real Madrid. Real Madrid C o Castilla.
Sí, bueno, ¿Cómo fue? vamos al campeonato, vamos a la Copa del Rey. Mira, esto yo lo cuento sinceramente y no es algo de que me orgullezca, porque yo aprendo del futuro, pero a muchos les va a pasar y yo quiero que aprendan y en ese rol estoy yo ahora, en el de aprender al chico a madurar. Ese año, es verdad que yo me recupero y es verdad que en algunos momentos, sobre todo en el campeonato de España, que nos elimina el Celta de Santimina, nosotros en teoría íbamos a ganar. O sea, era equipo para ganar, ser campeones de juveniles en la Copa en la fase final, que se juegan octavos, cuartos, semifinal y final. La Copa Campeones. Que se jugó en Vigo. Y Santimina nos hizo un destrozo y nos metieron creo que 3-0 y tal. Y yo salí en la segunda parte al final. Y es verdad que cuando salí, pues bueno, no estuve mal. O sea, hice pues eso, mis jugadas y mi tal en esos 15 minutos. Entonces yo me esperaba en la Copa del Rey otro rol. Digo, ahora la Copa del Rey nos han pintado, ahora llega el rol. Encima hubo convocatorias de la selección y se llevaron a varios jugadores nuestros. Y yo esperaba mi momento ahí. Y yo lo iba a coger. Pero, por circunstancias, me gustaría volver a tener una conversación con el entrenador, que hoy en día es Ramis, que Ramis es un pedazo de entrenador, a día de hoy a nivel profesional está en Tenerife y tal. Pero sí una conversación porque hubo momentos en Copa del Rey que sí que podía haber llegado mi momento. Pero no lo tuve en ningún momento. O sea, no tuve minutos en Copa del Rey. O sea, creo que fueron 15 minutos con el Tenerife. Y no tuve la opción. Porque me acuerdo que Isma Cerro tuvo una lesión de cruzado y le esperaron y se recuperó. Y en Copa del Rey tuvo mucho protagonismo, que al final es difícil que después de una de tal, pero apostaba por él porque, pues bueno, pues sí, que al final, y esto no estaba al nivel para poder jugar titular por encima de otros, pero tuvo la opción, incluso yo creo que en la final jugó titular y demás, de la Copa del Rey, y luego creo que fuimos a Villarreal y demás, y jugadores que incluso habían jugado menos en Liga, pues jugaron por encima mía. Pero es verdad que ahora analizándolo, en parte, es como, no un castigo, pero sí como un palo que me vino bien. Me vino bien porque mi mentalidad estaba por encima del grupo y eso es un error. El club o el equipo está por encima del jugador. Y más el Real Madrid. Y más el Real Madrid. Y en ese momento, por todo lo que he vivido, yo me creía que estaba por encima de todo. Y es verdad que a lo mejor, pues joder, este chico pues tiene cualidades y seguramente si me hubiera puesto por la capacidad que tenía, seguramente pues hubiera estado ahí y a lo mejor a Mister le hubiera costado luego sentar a otro. Pero como el equipo fluía tan bien y ese equipo fluyó solo, porque es verdad que al final el equipo fluyó y en Copa del Rey salimos campeones. Yo soy campeón de la Copa del Rey con el Real Madrid, después de muchos años que se consiguieron. En ese momento no me sentía campeón. Y eso es un error. Porque no jugabas. Claro, y eso es un error. Yo me tenía que haber sentido igual de campeón que los que jugaron la final. Y eso lo cuento con naturalidad, porque yo ahora al día me quiero enfocar en fomentar eso, esa buena actitud. y en ser un formador y en llevar esto. ¿Qué pasa? Que también me viene bien porque yo sé la cabeza de muchos niños, porque lo he vivido yo. Sí. Y esa es lo que estamos hablando. Es mi universidad. Mi universidad me la ha dado el Madrid. Tanto para todo lo bueno como para lo malo a nivel individual. Es verdad que me hubiera gustado el conocer a una persona y como estoy hablando yo hoy día, me hablara sensatamente ese día. Porque yo estaba enfocado... Ya, pero yo creo que aunque te hablen, tú cuando tienes esa edad y tal, es complicado que tú lo asimiles. Es complicado. Eso te lo dan los años. Es complicado. Es complicado. El vivir situaciones parecidas y el que puedas aprender de todo ello. Y cuando llega ese salto a... Y ojo, no lo achaco a la lesión. O sea, por ejemplo, la lesión de tobillo, es verdad que es una causa, porque a lo mejor no tienes la lesión de tobillo y tú ya estabas siendo importante y te tiras el año y eres importante. Sí. O sea... Y la etapa de Fran Pastor en el Madrid no sabemos. Pero pasó eso. Bueno, pasó porque tuvo y no supe a subirlo. No supe a subir el rol que me tocaba en ese momento. Entonces, cuando no supe llevar ese rol, pues claro, al final yo soy un jugador que siguen apostando por mí. Al final sigues apostando por ti porque es un jugador,
joder, que eres Sí, importante Y aunque que no has haya apostado jugado. con él, o sea, por él, Y que te quedan 3 años de claro, contrato, a lo mejor. te quedaban años de contrato. Entonces, claro, yo me siento en las oficinas y el C estaba en tercera. Vale. Y el Castilla, evidentemente, pues no había jugado. Entonces, lo que el Madrid tenía pensado en mí es, oye, no eres un jugador de tercera división. Jugador que queremos ver en segunda B. Queremos ver tu nivel potencial y queremos cederte. Queremos cederte. Al final, pues bueno, es la típico pues eso, que al final pues quieren ver, a ver qué tal la cesión y a ver cómo sale todo. Es verdad que lo que se apostó a principio de temporada es, tienes que reventarla en Juvenil A para ir al Juvenil A o sea, para ir al Castilla de Alberto Toril. Has pasado a que ha terminado la temporada y te vas cedido a segunda B. Sí, pero bueno, que es. ¿Cómo la asimilo yo? Yo como un reto. Es verdad que yo sigo enfocado en lo mío, en lo individual, en tal. Y me voy cedido a Compostela, a Santiago de Compostela, que fue mi primer año de senior. Es verdad que en ese primer año de senior, donde yo no sé ni freír un huevo frito. O sea, yo es que me voy fuera a Compostela a vivir con un compañero allí que me ponen. Me acuerdo que los primeros días fue mi padre conmigo, que me metieron ahí en una habitacioncilla. Y yo llamé a mi padre, escucha, esto es una locura, ¿qué hago aquí? Me vuelvo loco, esto es un mundo, no sé cocinar, no sé nada. Encima me tocó con un compañero veterano que encima al principio es la típica persona distante, ¿qué tal? Que le ves serio, digo, madre mía. Y claro, como que digo, que no me va a ayudar, ¿sabes? Que búscate la vida. Pero fue todo lo contrario. Luego, a medida que iba pasando el tiempo, el chaval, yo aprendí de él todo. Me enseñó a cocinar, se llama Jesús Varela, que al final no tengo mucho trato hoy día, pero joder, de las personas que si te cruzas, pues eso fue una persona que a mí me ayudó mucho. Luego Santi Taboada, porque que estuvo en el Madrid también, él vivía en Coruña y pasaba mucho tiempo también allí, que me iba con su familia. Y fue un año bastante fuerte y bastante duro. Al final faltas al fútbol de verdad. Por tiempo, haznos un resumen de un minutillo desde ese momento hasta Bolivia. Pues mira, es que ese momento fue clave. Es que ahora viene el momento clave. O sea, este momento clave del Compostela fue un año de decir, tengo que dar lo máximo de mí porque esto ya no es broma. Estos son tíos de verdad, que tienen los huevos pelados, que muchos han jugado en segunda división y que esto es segunda B y que esto ya tal. Y claro, encima tú vienes del Madrid con Adidas, que te llegan los paquetes de las botas. Dicen, este chaval está flipado. Claro, es verdad que yo no. Mi manera de ser nunca ha sido de ser tal. Yo he sido sencillo. Es verdad que llegan las botas. Sí, que tú no tengo la culpa de eso, ¿sabes? Que de fuera Y es difícil. Y de cara al vestuario, pues te encuentras con un entrenador veterano que quiere gente veterana y tal. Y es verdad que a nivel entrenamiento y a nivel tal, era cuando mejor me encontraba, ¿eh? A nivel de entrenamiento y a nivel día a día, ese año, la primera vuelta, me merecí más minutos de los que me di. Y al final era un tío de compañero, porque yo estaba animando, me enseñaron lo que era un vestuario, el grupo, tal, no sé qué, lo que era fútbol de verdad. Y en la segunda vuelta tuve un pequeño percance. Me tuvieron que operar del menisco externo. Entonces, el Madrid me llamó, me fui para Madrid, hice las maletas, recogí todo, ya sabía cocinar, ya maduro yo, y me hice la recuperación en Valdebebas, porque claro, yo tenía que volver al Madrid, porque teníamos contrato. ¿Qué pasa? Que estamos hablando del Madrid. Te tiras un año cedido y no juegas, ¿qué pasa? Que el Madrid no se anda con tonterías. Que al final el Madrid no se anda con tonterías, eso es. Es verdad que a mí mi baza era, dame la pretemporada. Claro, yo tenía que recuperarme, el Madrid es verdad que no me abandonó. ¿Con quién hubiese sido? ¿Con Castilla? No, hice la pretemporada con el Castilla. Después de Compostela. Y la hice con Zidane. ¿Cómo era Zidane, de entrenador? Pues era el primer año que estaba en el banquillo Zidane. Al final era el primer año, se estaba mucho con su segundo entrenador, que al final pues se ayudaba mucho entre ellos. Era Zidane. O sea, es que tú veías al final y era Zidane. Te enfocabas en que era tu entrenador y no lo veías como tal, pero era Zidane, ¿sabes? Y yo me focalicé mucho en que ese mercado, Lucas Vázquez, fue cedido al Español. Y que en esa banda derecha iba a quedar una plaza. Claro. Entonces yo me focalicé mucho en hacer muy bien la pretemporada. Y yo hice muy bien la recuperación con Carlos Lalín, que está con Mourinho, muy bien, llegué muy bien a la pretemporada. Y estuve bien en esa pretemporada, jugué en bastantes partidos con el Castilla, pero el mensaje del Madrid era, Fran, búscate que
que nosotros rescindimos que no vas a estar ni en el C ni en el Castilla. Que no vas a estar. Y yo, pero si yo me gano el puesto en el C, tendrán que demostrar que soy mejor. Que no hay demostrar nada. Que es lo que hay. Y bueno, estuvimos apurando hasta el final. Es verdad que fue una salida un poco... No la que yo esperaba en ese momento. ¿Tú crees que el Madrid... Porque yo lo veo en muchos sitios. ¿Tú crees que el Madrid no fue totalmente sincero y no te dijo, Fran, da igual lo que hagas, no te vamos a renovar? Da igual que te saques la chola aquí. Que fue básicamente eso, realmente. Es verdad que se alargó un poco la situación, porque es verdad que, joder, encima me rompí el escafoides en pretemporada y yo jugué con el escafoide roto porque yo quería jugar con el Castilla y iba a los partidos con Zidane, a los partidos amistosos, y encima estaba dando no un nivel de tal, pero estaba compitiendo y estaba bien. Lo que pasa que al final estamos hablando del Madrid. Claro. Y el Madrid, cuando se cierra el tema, pues es verdad que salieron diferentes opciones de segunda B tal, pero nosotros hasta el último momento yo no, o sea, yo al final en ese momento el repre o estaba, al final pues creíamos que la posibilidad de que Lu capaz que saliera, que podía estar ahí en el Castilla, pero que no. Que no. Al final no quería. Al final no, al final así fue, que al final el último día de mercado rescindió el contrato. O sea, me quedaba un año más. Ellos, ¿no? Rescindimos el contrato el último día de mercado. Y claro, el último día de mercado, sí, vale, económicamente te han pagado todo el año de contrato, pero estás sin equipo. Pero estoy sin equipo. Y el resto de equipos ya han hecho plantilla. Y la única posibilidad es irme al Marino del Banco a segunda B. Con la experiencia del año anterior, equipo veterano, que aunque seas muy bueno, no juegas en segunda B. Sí. Entonces yo me quedé en plan diciendo... Y yo con el escafoide roto encima. O sea, preséntate en Asturias con el escafoide roto. Claro. Y el último día de mercado, sí, que te ha pagado el Madrid, te ha pagado el contrato, que encima ya te lo ha pagado. Sí, que el Madrid de no, mañana te lo hago. No, ya lo que el Madrid o me voy a mi casa a jugar al Play. O a Marino. O me voy a Asturias a intentar buscarme la vida. Y es verdad que ahí miré a los ojos a mi representante y le dije, voy a ser futbolista profesional. A los ojos se lo dije, le dije, me voy para allá y voy a ser futbolista profesional. Y es verdad que voy a Asturias y fue todo lo contrario. Me dieron la oportunidad desde el principio. Fue un año muy bueno. Fue un año muy bueno que en mitad de temporada fui a Guijuelo, un equipo que estaba luchando, o sea, el Marino Longa estaba luchando por el descenso y el Guijuelo estaba luchando por subir a ¿Quién estaba en Guijuelo, el entrenador? ¿Quién era? Fernando Esteves, que ahora mismo está en el Dense. Que muy buen entrenador, por cierto, médico, que salvó la vida en un campo de fútbol, una anécdota que salvó la vida en un campo de fútbol a una persona. Y ese año es verdad que el rol a mitad de temporada te vas. En mitad de temporada todavía soy sub-23, lo estoy haciendo muy bien. O sea, es como que estoy en el barro, ahí ya no tengo ni Adidas ni tengo nada. O sea, me voy a Asturias, al barro total, a buscarte la vida, pero mi mentalidad es, yo voy a ser futbolista. Voy a ser futbolista y lo voy a conseguir como sea. Me voy allí, me peleo, me salen bien las cosas, hago goles, asistencias, y llega el Guijuelo. Y apuesta por mí, me dice, te queremos para la segunda vuelta para intentar meter el equipo en playoff. Un Guijuelo que juega a las mismas orillas, equipo veterano, con jugadores veteranos que jugaban muy bien. Y yo decía, bueno, pues si juego en el Guijuelo, sí, ¿sabes? Mi cabeza era, si juego, voy a terminar y soy sub-23 y opciones me van a llegar de filiales y me van a llegar cosas, porque al final mi nombre todavía... Sí, eso no. Aunque desapareció. Ha pasado un año o dos, como mucho. O sea, sí, todavía estaba por ahí. Y entonces en Guijuelo, la sorpresa que voy es que voy y la reviento en Guijuelo. O sea, los primeros partidos eran de goles, asistencias, o un nivel muy bueno. O sea, para mí puede ser a nivel de tal uno de los mejores años de... Y de ahí, creo que Almería, si no recuerdo. Sí, y ahí hago uno de los mejores. ¿Y ahí qué pasa? Que ahí no es que me equivoque, pero entra otra fase del fútbol que tampoco llevo bien. Al final pues tengo llamadas de diferentes equipos, filiales que te vienen a ver, y ahí yo me precipito. Es verdad que voy a Almería porque es un proyecto bastante interesante. ¿Almería pero Almería, el filial y el primer equipo baja a segunda. Entonces el escalón para seguir a jugar a segunda división es tal. Incluso Isi Palazón, sí. Que estaba en el Murcia cuando me enfrenté con John Guijuelo, me dijo, tío, yo pensaba que ibas a ir a segunda.
Las palabras que cuando me lo crucé cuando jugamos en Almería, dice, joder, yo pensaba, fueron así, por el año, por la trayectoria. Y es verdad que al final yo venía por del ansia de, joder, de esperar hasta el último mercado, que no te quería nadie. Y al final, pues, tenía diferentes ofertas encima de la mesa, cambié de representante. En su momento, pues, no creía que me estaba dando la confianza, o no, por lo típico, que al final, pues, no te llaman tanto, no te están tanto encima. En ese momento, a día de hoy, pienso que me equivoqué. En ese momento de dejar a ese representante. Estábamos hablando de que estábamos con Ginés Carvajal, que en su momento... Para que no lo sepa, Ginés Carvajal sea uno de los más grandes que hay en ese momento era lo más fuerte que había. Y en ese momento yo creo que, pues pienso, pues por inmadurez, por desconocimiento, pues escuchas a otras personas y tal, y te dejas guiar, y pues piensas que pues la opción de ir a Almería, pues joder, que sí, que vamos a hacerlo bien en el filial, y vamos a jugar en segunda división, ¿sabes? Y si hubiera estado... genera la duda de no saber lo que iba a pasar. Pero bueno, eso son cosas que no sabremos. Y luego pues viene mi etapa en segunda B, que al final viene muy marcada en muchos altibajos. Y en el fútbol al final... Cuéntanos un poco qué equipos pasaste. En los altibajos, pues mira, ¿Estuviste en Almería? Estuve primero en Compostela, antes del Madrid. Luego estuve en Marino del Banco, Guijuelo. Vale. Luego del Marino del Banco, Guijuelo, me viene la opción de la Almería. Vale. De la Almería, segunda B, filial. Y yo ahí firmo, en teoría, 2+2. Vale. ¿Sabes? En teoría, con opción de primer 2 equipo años y tal. Pero ¿qué pasa? Que el primer año, pues nosotros no hacemos un año bueno y bajamos de categoría. Entonces a mí en la Almería hago pretemporada con el primer equipo. Y te ceden. Pero a mí me dicen, me dicen que al final en el primer equipo no hay opciones. Vas a jugar la Copa del Rey. Claro. Y a lo mejor sí la juegas. Claro. Pero vas a jugar con el filial vas a jugar en el filial en tercera. Que a lo mejor no hubiera sido mala opción. Pero yo tenía opciones de segunda B, cosas que salieron. Apareció el Eibar, la Cultural Leonesa. Verdad que también estuviste en Eibar. Entonces apareció el contrato del Eibar. Y en teoría firmar con el Eibar y cederme al Logroñés. Digo, joder, pues rescindimos con el Almería porque la Almería se portó bien en ese aspecto, porque en invierno se pudo hacer otra operación de irme a otro equipo que me pagaban bastante, y al final Almería no me dejó salir por ninguna cantidad de dinero. Y bueno, al final me quedé. Llegó Fernando Estevez otra vez a la Almería, estuve con él y terminamos el año. Entonces cuando termina el año, pues empezó pretemporada con Soriano, que cogió el primer equipo. Y es verdad que eso me abrió muchas puertas. El hacer la pretemporada con el Almería me abrió muchas puertas y salió esta opción de Eibar. En principio era una de las mejores y estaba la Cultural por otro lado. La Cultural que se metió a Aspire. Sí. De la Cultural de Aspire, que se mete Rubén de la Barrera, que habló con Rubén de la Barrera, que en principio apostaba por mí y demás. Y yo decido, no decido, o sea, fue ahí una situación un poco compleja, y voy a Eibar. Por situaciones del fútbol al final. Que la opción buena a lo mejor hubiera sido la Cultural, al final económicamente la Cultural era mejor. Sí. La Cultural sube a segunda división, la Cultural juega con el al Real final... Madrid en Copa del Rey, pero eso son cosas que al final que nunca lo sabes. Pero la opción del Eibar era buena, o sea, firmas con el Eibar, y te vas al Logroñés cedido. Bueno, empiezo con el Logroñés, bien, Pouso, que era el entrenador, apostaba mucho por mí y demás. Y ahí tengo una lesión grave de isquio, me rompo el tendón del isquio. Hago la recuperación con el Eibar, toda la recuperación, estamos hablando de una larga duración, me tiro entrenando con el primer equipo del Eibar, y ahí me vuelve a pasar otra vez el rol ese del Madrid, me vuelve a pasar otra vez en Eibar. ¿Qué pasa? Que entreno con el primer equipo del Eibar y digo, joder, estoy para joder, me sentía de ritmo, de balón, de 1 contra 1, de joder, esta gente juega 1 o 2 toques, esto es otro rollo, esto es otro fútbol que... Ahí coincidí con Pedro León. Ahí coincidí con Pedro León, con Señor Enrique, a mí me llaman la culebrilla por la anécdota del Real Madrid Televisión, de Dani Asenjo. Vale. Que me llamaba la culebrilla por la forma de jugar. Y ellos se enteraron, y es verdad que encajaba muy bien, pues es verdad que soy una persona que siempre he sido muy alegre, que ha ido muy bien en un vestuario. Y joder, yo me llevaba con los del primer equipo de Eibar, o sea, yo me llevaba bien con casi todos, estuve entrenando con ellos y decía, digo, tío, es que con esta gente entrenando me veo. ¿Qué pasa? Que me veo y yo ya hago la recuperación y tengo que irme a competir con el Logroñés a terminar la temporada. ¿Qué pasa? Que te ves de primera división, te vas al Logroñés con el pecho levantado aquí a entrenar, a tirar porras, a regates y tal, y vino otro entrenador que no te conocía.
Y dijo el entrenador, ¿y este de dónde viene? ¿Sabes? Está aquí en empatado. Claro. Te cogió así, claro, y al final dijo, este sí, que es muy bueno en tal, pero que no. Estaba luego Reguilón, ese año le metieron de extremo en el Logroñés, Ese fue el año que metió, que los fue el que cuantos metió goles. muchos goles y tal. ¿Cómo era Reguilón? ¿Cómo era? El Ese vestuario, año fue el que la partió, ¿no? Pues una persona muy introvertida, muy alegre, muy niño, muy como es ahora, yo creo. O lo que a lo mejor llevo mucho tiempo sin hablar, pero él siempre ha tenido esa personalidad, siempre alegre, muy contento, siempre de risas, ¿sabes? Muy... Es verdad que ese año lo que le marcó mucho de cara a lo que luego ahora ha sido su carrera y luego la pretemporada que tuvo. Al final Ha estado rindiendo los últimos ha estado, años. ha estado, sí, al final ha competido y se la ha ganado por mérito propio, al final, Sí. Entonces, Y- bueno, ese año al final llega el entrenador, pues lo mismo. Este tío, sí, claro, yo de ir con las orejitas agachadas a entrenar con un equipo de primera división, a llegar al otro lado, aquí empalmado, tal, no sé qué, y decir, pero no con esa sensación, te lo digo así, pero Sí, yo no, pero de que cara a no mis- lo que sentías. de cara a mis compañeros yo no era así, yo era a lo mejor en el campo de fútbol, que sentías, en plan sí. tirando caño, decía, pero ¿cómo no voy a jugar aquí? Pero si estaba entrenando, ¿sabes? Ese comentario que tienes por ti, pero que estás equivocado, chaval, que no puedes ir así. ¿Qué pasa? Pues que al final Vas ahí y no juegas. vas ahí, no terminas el año, no juegas, y claro, el Eibar pues apuesta por ti y el filial sube. ¿Qué pasa? Que el filial sube y la apuesta en principio me dicen, mira, queremos que te quedes en el filial, tú ya no eres sub-23, pues ya no eras sub-23, ya no podía, claro, yo ya no podía subir con el primer equipo. Entonces, al no poder subir con el primer equipo, me tengo que quedar en el filial Sí o sí. del Eibar. No hay Entonces, proyección. no, bueno, al A no ser final, que te hayan puedes contratado, quedar, te a hagan no ser que me contrato. vaya a otra cesión, pero al final veíamos que ellos querían que estuviera ahí porque tenía muchos problemas musculares, muchas lesiones y querían cuidarme. En plan, en todo, en la alimentación, en tener el preparador físico, porque ellos tienen muy buenos redactadores y trabajar con ellos. ¿Qué pasa? Que empiezo muy bien, la pretemporada, me cuidan, o sea, como que te miman, ¿sabes? Y cuando empezamos la temporada, muy bien, en las 3 primeras jornadas llevaba 2-3 goles, otras 2 asistencias, muy bien, todo. O sea, todo, ahí coincidí con Luis Lara. Y todo iba enfocado muy bueno. Me suben otra vez con el primer equipo. Lesión de Pedro León, lesión de Iván Alejo, 2 extremos del primer equipo. Y me suben con Mendilibar a entrenar. Y yo tenía una pequeña molestia en el aductor, pero cuando me suben con el primer equipo, digo, vamos a morir aquí porque Claro. si por X o por B le gustas o porque te conoce y necesitan un extremo, si te hacen ficha, tú ya no eres sub-23, ya juegas en primera división. Claro, el pensamiento era de, yo tengo que... Forzar, que sí. seguramente a lo mejor no se daba esa opción, pero ¿y si se daba? Entonces forcé el entrenamiento y claro, Mendy era una persona que siempre me decía, joder, Fran, tienes que pues, tocar más, o en esta zona de campo tienes que encarar, en esta tienes que jugar a 1 o 2 toques, ¿sabes? Lo típico. Y digo, mira, Mendy, así yo creo que fue. Le digo, me he roto. Digo, no puedo ni andar. Me dice, ¿y por qué no me lo has dicho? Dice, porque yo te estoy... Dice, a mí me da igual que estés roto, ¿no? Yo cuando tú subes, yo te tengo que ver cómo estás. Y me hicieron una resonancia y me rompí el tendón del aductor, tío. Eso es- Otro tiempo parado, otro no sé cuánto, te cuesta otra vez la forma, al final el Eibar al final de temporada tiene una opción de una cantidad y se rompe contrato. Y Al los final la resultados. sensación dentro de los clubes es muy bueno, pero Pero siempre pasa algo. pero pasa en tal. Ya. Y nunca me he excusado, porque también estamos hablando de que también está la otra parte, Claro. ¿sabes? Entonces, bueno, ahí tal, me llega la opción de Sanse, que es donde coincido con vosotros, y digo, para estar dando vueltas por segunda vez, si no hay ninguna opción de irte fuera y tal, Ujú. ¿por qué no probamos en Madrid, en mi entorno, con mi gente, con tal? ¿Y de Sanse a dónde pasas? No, y llego a Sanse. Sí, pero ¿a dónde pasas después de Sanse? Ahí viene ya la caída libre. Y Pues y cuenta, tal. sáltate Sanse y cuéntanos. Sí, La bueno, es que chicha. en Sanse también pasó un poquito también altibajos. Pero por tiempo, cuéntanos un poco ya el último tramo. Pues El último tramo que es la chicha. en Alcalá, en esa pretemporada, yo estaba esperando. Yo salgo de Sanse y mi opción es intentar irme fuera de España. Sí. Buscar una oportunidad en alguna liga que me puedan dar la oportunidad y demostrar mi fútbol y empezar de cero. No se da, salen algunas cosas de segunda B, pero sabes lo que se mueve en segunda B y no me compensaba.
lo alargo y me pongo a entrenar con el Alcalá. Con tan mala suerte que me pongo... Tercera división. Con tan mala suerte que me pongo a entrenar con el Alcalá. Bueno, antes juego con el Inter de Madrid un partido, porque me dijeron los del Inter, vente a entrenar y tal. Y yo le dije, a ver, no me voy a poner a prueba después de la trayectoria que tengo a prueba. Pero me fui a jugar un partido. Y digo, mira, voy a jugar con vosotros y ya está. Pero claro, jugué un partido amistoso con ellos. Y digo, mira, no, encima está Guadilla. Y bueno, yo al final se lo agradecí, que estaba Marco Jiménez entonces. Fui a entrenar, bueno, fui al partido y ya está. Y yo seguí entrenando con el Alcalá. Con tan mala suerte que jugamos contra Fuenlabrada, que subí a segunda y me rompí en el partido ese. Y dije, madre mía, tú, que ahora me he roto. Y estoy en el Alcalá y digo, sin madre equipo, mía. casi. Y no, estaba sin equipo, o sea, sin nada. Entonces, nada, ya me planteé cambio de chip y casi el fútbol decir, madre mía, tú, que el fútbol esto duro. De ser futbolista de ir a jugar a nivel profesional a que se acaba y tal. Y me dieron la opción de entrenar, bueno, dije yo, de entrenar un equipito de la Levina de fútbol, que ya en el Sanse había tenido una época de entrenador, y cogí un equipo de fútbol. Y a mí lo que me ilusionaba en parte, mucho más, era ser entrenador que más que jugar. Me puse a jugar en Alcalá, evidentemente yo al final siempre he tenido el afán de competir, de darle el máximo. En muchas situaciones jugaba en el medio campo de interior, que tengo buena relación con el director deportivo hoy en día, con el presidente y tal, y contamos eso. Y jugando en tercera, pues en el medio, en plan yo jugaba, pues pasándolo bien, pues hay alguna jugada así, algún caño chulo que tal, o sea, bien, o sea que joder, y yo jugaba en el Val, que al final jugaba en el Val, en un campo de césped natural, bueno y tal, y bueno, volví como a encontrarme, a ser feliz, a pasármelo bien, a estar con mis chavales entrenándoles y tal. Y yo es verdad que en el Alcalá firmo, que me hicieron una presentación de estrella y todo, o sea, la leche. Y yo es verdad que en el Alcalá firmé con el rol de, oye, en invierno si me sale alguna oportunidad de fuera, y salió. Me dejáis libre. Y salió la acción. Salió justo en enero, me salió la oportunidad de jugar en Primera División de Bolivia. O sea, ¿Cómo es Bolivia? ¿Cómo son los contratos? ¿Cómo son los...? Es un mundo... Es un mundo peculiar. Si puedes dar cifras... O sea, mira, yo llego a Bolivia, o sea, a mí me llega a través de un conocido, de un compañero que tengo buena relación, me llega la opción de ir a Bolivia. Me llega el representante y me dice, si tú dices que vas a Bolivia, se firma el contrato. Digo, mándame el contrato. Y esto, claro, por diferencia horaria, me llegó a altas horas de la noche. Me llegó la opción y dije, mira, que papá, que tengo que decidir ya. Me dice, pero que estaba durmiendo, que no me moleste, ¿sabes? En plan... Y yo, pero en plan, que joder, que esto es, que me voy, ¿sabes? Que me voy a Bolivia, que no conozco nada de Bolivia. O sea, conocía lo típico... ni en el mapa. Que conocía lo típico de Callejón, que estaba en Bolívar, de Capdevila, que han estado en Bolívar, y de algo más, pero que yo no sabía nada del fútbol sudamericano, nada, ya ves tú. O sea, yo estaba de casi dejar el fútbol a que me llega la opción de Bolivia. Y me fui allí, tío, bueno, eso ya... Tú vas allí a Bolivia y es un show. Yo firmo el contrato... Que si, pues prima de fichaje, que tal, que yo llego allí, luego que si el que te lleva se la repartes allí, bueno, un rollo. Yo llego allí, se la reparto al tío que me lleva, tal, no sé qué. Claro, yo voy allí, me lo dan y el tío me dice, que esto como que... Pero la prima te la dan en mano y tú repartes, ¿o qué? La prima normalmente te la dan es una prima que se firma al jugador, pues como la prima que se firmará en primera otorgada. Entonces, bueno, se firma la prima de fichaje, me recoge el tío en el aeropuerto allí cuando yo llego, me recoge, nos coge un taxi, nos lleva por unos caminos que digo yo, tú, esto, aquí me secuestran, aquí me secuestran y yo no sé dónde voy a acabar. Llego allí a unas oficinas que son oficinas, bueno, era una oficina humilde, por llamarlo algo, ¿no? Humildísimo. Allí en Potosí, a 4.000 metros de altura. Me decían, ¿tienes mal de altura? ¿Te sientes tal? Y digo, mal de altura, estoy aquí acojonado. Digo, que aquí me sacan aquí. Yo, claro, yo desconocía. A ti te hablan de Sudamérica y dices tú, aquí va a pasar, yo qué sé lo que va a pasar. Y bueno, yo me voy allí, me voy con toda la ilusión del mundo y mi objetivo, escucha, voy a jugar en Primera División, me focalizo en tal. Es verdad que te lo esperas de otra manera. El día a día te lo esperas de otra manera. Bueno, pues yo llego allí y me dicen, oye, que tienes que coger un bus... que nos vamos a Argentina de pretemporada, sin dormir y sin nada.
cogí mis cosas, las dejé a no sé quién, me fié de alguien allí en un hotel, les dejé la maleta, me cogí lo importante, mis botas y tal, y me fui para Argentina. Bueno, firmé el contrato antes, el Menda este se llevó a la prima para otro lado, y yo me fui a jugar allí a entrenar, a hacer la pretemporada allí a Argentina. Yo sin descansar y sin nada, un entrenador argentino, tal... Otras culturas, todo el mundo pues que sí, que con el mate, que sí, cumbas, bueno, un rollo que yo decía, claro, es otro, pues todo el mundo cantando, bailando en los buses, otra manera de vivir, claro, las carreteras de repente pone el típico badén, en vez de velocidad, te pone, pues vaya, reduzca la velocidad, tubería de gas, o sea, claro, o sea, iba a pasar por una tubería de gas, tío, o sea, unas cosas, o sea... Ves humildad por las calles, o sea, ves unas cosas es otra vida, que no te lo imaginas. Y claro, te vas a la Quiaca, te hacen allí la pretemporada y te meten a entrenar, a jugar, a entrenar con ellos y tal. Y bueno, te tienes que ganar un puesto, porque al final los extranjeros, dentro del campo, hay un límite de extranjeros. Solo pueden jugar 4, y claro, son 6 en plantilla, o sea que... ¿Jugaste allí un año o 2? No, me tiré 2. Ese, el primero que está hablando es el Potosí, sí, ¿no? este es el primero, o sea, yo llego allí y esto va todo muy rápido. Hacemos la pretemporada, pum, me conoce el entrenador, ni me conocía, dice, yo lo que he visto en vídeos, imagínate, digo, madre mía, digo, pues aquí no me va a venir ni los jueves. Bueno, y así fue, o sea, llego con el entrenador, hacemos la tal, y hacían partidillos de entrenamiento y tal, y hubo un entrenamiento que por una molestia, ¿sabes? Yo venía siempre con la rayada de las lesiones y tal, pues claro, siempre tenía la duda esa. Y hubo un entrenamiento que me lo medio perdí, el partido de entrenamiento que hicieron no lo jugué, y luego los demás entrenamientos, porque allí es que no había mucho entrenamiento, jugaban partidos. Titulares contra suplentes, y el resto a correr por fuera. Y claro, y yo... mucho, más o menos. Más o menos. O sea, en muchas situaciones, con el entrenador este argentino, mi rol era correr por fuera. Hostias. O sea, ya no era ni de poder demostrar a ver si voy a jugar o no jugar. O sea, mi rol es fuera de mi casa, de mi entorno. Me pegó una hostia a la vida, o sea, me pegó una hostia a la vida de decir, escúchame, aquí ya no vale. En mi cabeza, no vale ni ser individualista, ni ser el mejor, ni tal. Hacer lo mejor posible, a que cuando te toque a demostrarlo y tal. Pues en un par de partidos yo creo que veía lo que había y tenía la capacidad de tal, y era un poco frustrante pues decir, joder, es que no me dejan ni demostrarlo. Con suerte, el entrenador no tenía título. Llegó la primera jornada al argentino y no pudo entrenar. ¿Qué pasa? Que tuvo que venir otro entrenador a la segunda jornada. ¿Qué pasa? En la segunda jornada vino un entrenador que estaba el año anterior, que no me conocía de nada. Y dice, mira, es que no te conozco de nada. Y no fui convocado. Pero claro, es que el siguiente partido era no entrenar. O sea, mi entrenamiento era detrás del balón, porque yo tenía que hacer presión para los que tenían que hacer salida de balón. Sí. Y yo digo, mira, en cuanto me cojo un balón tengo que hacer algo distinto para que este tío vea algo distinto mío. Y así fue. Al final yo cuando robaba el balón se veían cosas diferentes. Entonces este entrenador, que mira, en paz descanse, que murió cuando por el COVID, Ferrufino, me dio la oportunidad. Me sacó luego en donde debuté en Bolivia, fue luego el equipo donde debuté en el estadio donde juega la selección boliviana. Para mí uno de los mejores campos. Bueno, para mí el campo más que significa más. Fue porque fue donde debuté y debuté justo contra el equipo que luego me firmó, con The Strongest. Veíamos perdiendo 3-0, yo estaba ahí calentando a tope, digo, a ver si me da 15 minutos. Me dieron los últimos 15 minutos, yo saliendo ahí con la altura, que al final sales desde el banquillo que te ahogas. Logré darle una asistencia de gol a un compañero. Y al siguiente partido, el entrenador no contó conmigo de titular, pero la segunda parte dijo, a este chaval le tengo que poner. Y ahí es verdad que desde ese momento, punto de inflexión, ¿no? Ese momento hacia luego cuando me tuve que volver, ahí ya fue como que empezaran a conocer a Fran Pastor en Bolivia. Porque el primer partido, el segundo que debuté en mi estadio, salí en el descanso, íbamos perdiendo 1-0, empatamos y logro meter el gol de la victoria, que fue el que me meto para adentro y la enchufo con la izquierda al palo largo por la escuadra, que para mí es el gol más bonito que he metido. Pero no solo por lo que fue el gol, por lo que significó, por decir,
Buah, me tiré al suelo, lloré. O sea, yo lloré de yo me acuerdo de emoción. ese gol que lo Porque pusiste. lloré por emoción No, pues. porque me vino todo, tío. Me vino mi familia. Me vino todo lo que he luchado en el Madrid, lo que he luchado todo por el fútbol. Y meter un gol a nivel profesional y que signifique la victoria, para mí fue el clima, es decir, vamos a pegar el golpe encima de la mesa y vamos a demostrar aquí que queremos ser profesionales y que queremos reventarla. Y ahí pues empieza mi andadura en Potosí, te empiezas a hacer como medio ídolo, porque al final en Real Potosí la gente te empieza a querer, sales de los estadios y gritan tu nombre, Pastor, tu nombre. Para mí eso era, y a mí se me ponen los pelos de punta, o sea, para mí eso era no decir, yo soy aquí el mejor, todo lo contrario, más humilde todavía, más... ¿queréis que firme una foto? Yo te hago lo que quieras. Te un autógrafo, un autógrafo. Claro. Porque vengo de lo que vengo. Necesita. Luego. Digo, madre mía, qué mala suerte. Porque viene pandemia. Y le pilla a mi novia justo en Bolivia. A ella llegando. ¿Qué pasa? Se cierran los países, no podemos salir, ella no puede salir. Y digo, pero en serio, ahora que estoy despegando en un país jugando al fútbol, ¿pasa una pandemia? Digo, ya está, ya no puede pasar más. Digo, no puede pasar más en el fútbol. Digo, ya está, digo, ya. Digo, no quieren que juegue. No quieren que juegue a nivel profesional, tío. Entonces, bueno, pues me voy a. Bueno, al final, por lo que sea, le conseguimos en mayo. Sí, nos vamos. ¿Volver a España? Volvemos a España ella y yo. Empieza la pretemporada. Yo ya ni me plantaba volver. Digo, es que esta gente no arranca en todos los países. No arrancamos. Pero al final no salió nada. Volví para allá otra vez. No tenía mucha ilusión. Pero es verdad que yo al final hacía muchas entrevistas todas las semanas. En poco tiempo me había hecho muy conocido. Sí. Había donado comida y había hecho algún anuncio para gente. Siempre para colaborar, para ayudar. En Potosí me identificaba mucho con la gente porque era un país como muy humilde. Es verdad que hay muchas otras cosas que no terminan, pero yo me voy con lo cercano a la gente, con lo que me ha identificado, con lo que me ha transmitido, y yo estaba muy contento. ¿Y de ahí? Y vuelvo y jugamos un torneo express. Cada 48 horas tenemos que jugar. Y bueno, vamos ahí a jugar cada 48 horas, tal. Bueno, hacemos una pretemporada que la hacemos bien, parece que no se va a jugar la liga, porque en Bolivia parece que la liga no sabes cuándo va a arrancar. Parece que va a arrancar, pero no arranca. Siempre, pues eso, ahí el gremio, la liga, no sé, que pasan siempre cosas raras. Y al final se decide jugar la liga. Jugamos la liga cada 48 horas. Empiezan a ponerme delantero, empiezo a hacer goles, hasta de cabeza. Bueno. O sea, máximo nivel. Empiezo a hacerlo bien, cada 48 partidos, tal. Y es verdad que mi contrato terminaba en diciembre. La liga en principio se iba a alargar hasta 31. Pero claro, yo decidía si se alargaba o no. Yo ya tenía ofertas. Entonces al final, por respeto a mí, por respeto sobre todo también a mis compañeros y al resto, mi cabeza está pensando más en la oportunidad que me ha llegado del club que me ha firmado. Es decir, mira, yo he dado lo máximo hasta aquí, el equipo está salvado porque no iba a haber descensos. Y yo le debo a este club que me ha dado la oportunidad de devolverme. Y esta oportunidad, pues yo al final siempre se lo voy a tener agradecido el que me haya dado la oportunidad de jugar en Primera División. Es verdad que luego había, pues ahí está el tema de pagos y esas cosas, pero eso no tiene nada que ver con la gente. Con la gente. Yo a la gente siempre la voy a tener agradecida porque eso es otra cosa externa a lo que conlleva el tema de impagos y tal. Entonces para mí Real Potosí es la gente y lo que he podido vivir allí. Y para mí eso es lo que me voy a dar siempre y lo que he podido vivir. Entonces me llega la oportunidad de firmar. Me llegan ofertas de casi todos los equipos importantes de allí, ¿sabes? Entonces yo decido de Strongers porque cuando llegué allí hicimos un partido amistoso, vi lo que era pues su ciudad de entrenamiento, el complejo. Es de lo más importante de allí, ¿no? Strongers. Sí, es el equipo que juega conjunto a Bolívar, son los dos equipos más grandes. Algo y Ready ahora también porque al final pues tienen bastante dinero y también compiten. Bolívar de Strongers es como Madrid-Barça realmente, son los dos equipos más grandes de allí. Y al final de Strongers pues me tiraba porque es un equipo que también me había muy identificado con ellos. Un equipo de humilde, de garra, de tal. Y yo me he identificado mucho así. Pues cuéntanos rápido, para ir acabando, cuéntanos rápido qué pasó en esa temporada y qué pasó al final, ¿no? De todo el incidente de... Pues de Strongers firmo, llego con la ilusión del mundo, sé que voy a jugar la Copa Libertadores, sé que en el grupo voy a tener a Boca Juniors, a Santos,
a Barcelona, Ecuador. O sea, lo máximo. O sea, al final está jugando en primera división en la Liga, que ya la ha jugado, pero escucha, vas a jugar la Champions League de Sudamérica. Sí. Que, o sea, y joder, que todo el mundo no tiene la oportunidad de decir, oye, esto ya es... Que esto tú has ya... jugado la Copa Libertadores. La Copa Libertadores, sí. Y bueno, fue un año que el entrenador que estaba es el que realmente apostaba por mí y demás. Pues eso, empezamos la pretemporada, tuve un pequeño parón porque ahí apareció el fantasma de una lesión, otra lesión del isquio y demás, que no había tenido en el año anterior en Bolivia ninguna, y justo cuando me voy al equipo grande, me aparece una pequeña lesión, el debut en Liga me lo pierdo, el debut de Copa Libertadores con Boca estoy a punto, pero al final el entrenador me convoca y juego los últimos minutos, y cuando termina el partido perdemos 1-0 con Boca, y echan al entrenador. El entrenador íbamos primeros en Liga, y habíamos perdido con Boca Juniors. Y le echan por eso. Y le echaron. Por más cosas, seguro. No, o sea, en Bolivia pasan cosas que al final son inexplicables. O sea, al final es que el jugar en La Paz, en teoría, es ganar. O sea, en Bolivia, el equipo que juega en la altura tiene que ganar. Si empatas o pierdes, ¿sabes? Y da igual que sea Boca Juniors. Pero bueno, al final, pues bueno, fue por la sensación a lo mejor de Boca Juniors que perdimos. Bueno, al final echan al entrenador que realmente pues confiaba en ti para la temporada, y traen a otro entrenador, traen a un paraguayo. Le traen tal, pasa y al final pues pues tira por lo básico, por lo que conoce y tal. Bueno, lo que conoce del mundo. Y bueno, al final no hubo un feeling muy tal. Y bueno, y a mí me da la oportunidad de jugar contra Santos, que para mí han sido fueron pocos minutos, y es verdad que salgo con el partido para ellos resuelto de Santos, pero fueron los 15 minutos que más he disfrutado, 20 minutos en un campo de fútbol, porque fui yo. O sea, hubo una acción que tengo por ahí en redes, que cogí el balón, que robé en el medio campo, arranco y tiro al palo, que pudo ser un golazo. Otro balón que recibo, que hago un control orientado de tacón y le dejo solo a mi compañero. En 15 minutos. O sea, fue una sensación de decir, hostia, estoy compitiendo con esta gente a gran nivel y en una competición importante. O sea, me esperaba que de ahí otra vez, pues el paraguayo me diera otra... Pues no más para arriba, pero al final está en un equipo grande. O sea, otro rol, otro protagonismo. Pero ¿qué pasa? Que terminamos la Libertadores, la fase de grupos, quedamos fuera. Me quedo con la espina de no haber podido jugar en la Bombonera, porque calenté la Bombonera, no puedo decir que jugué, pero bueno, está allí la Bombonera y demás. He jugado con Boca, pero en mi campo, no en la Bombonera. He jugado en el de Santos, pero no en el tal. Pero bueno, he estado conviviendo eso. Y llega el mercado de invierno para ellos, que es en verano para nosotros. Y el entrenador paraguayo pues considera que quiere traer 2 refuerzos extranjeros. ¿Qué pasa? Que los refuerzos extranjeros me repercuten a mí. Firman a 2 paraguayos sin realmente rescindir conmigo o llegar a un acuerdo conmigo. Entonces, al no llegar a un acuerdo conmigo, los paraguayos llegaron a entrenar, el entrenador me llamó, oye, que no contamos contigo, que hay que buscar tal. Digo, vale, pero yo soy profesional, yo aunque esté de vacaciones, no me voy a quedar una semana más de vacaciones aunque tú me la des. Yo soy profesional y yo me voy a presentar el primer día. Y yo voy a dar lo máximo de mí hasta que se solucione mi papeleta, porque ya sabes cómo funciona esto, no se presenta, tal, no sé qué. No te voy a decir. Ya sabes cómo va. Pero bueno, yo intenté ser profesional, estuve apartado, lo pasé un poco mal, te hacen lo típico de que te quedas fuera, y al final pues vuelvo otra vez al equipo, donde... ¿Vuelves a Potosí? Vuelvo a Potosí, otra vez, cedido, porque a mí me aumenta un año más el de Strongers, me aumenta otro año más, y vuelvo a Potosí. Otra vez con la ilusión, juego el primer partido, meto gol el primer partido, y es verdad que ahí, poco a poco, después del gol y pasando otras jornadas, me empieza a encontrar raro en el campo. Claro, la gente decía, este no es Fran Pastor, este que... No es el Fran Pastor que marca la diferencia en Bolivia, o el jugador que todo el mundo esperaba. Y yo todo rayado, porque yo siempre me he exigido mucho, y yo me comía mucho la cabeza. Yo empecé a trabajar, incluso con Pepe hemos trabajado psicológicamente aquí en España, porque es verdad que mucha gente me ha dicho, oye, Fran, ¿y por qué no un psicólogo deportivo te hubiera venido bien? Y es verdad que me ha venido muy bien. Luego en Argentina allí en Bolivia estuve trabajando con otra persona, y todos pensaban que podía ser por la cabeza, que coño, que me podía estar afectando y demás. Pero yo veía algo raro en mi cuerpo, yo pensaba que estaba pasando algo, o sea, y la sensación es que me iba a desmayar en el campo.
yo esforzándome, hacíamos las pruebas físicas, que yo al final, bueno, vosotros sabéis, Sí. que al final las pruebas físicas siempre he marcado Sí. la diferencia en eso. Aparte, bueno, de otras cosas, pero al final la capacidad física siempre ha sido algo fuerte, bueno para sí, mí. sí, sí. Entonces, yo digo, aquí pasa algo. Me hacen una... Yo pensaba que era por lo de la muerte súbita, hasta que había muchos en el terreno de juego. Sí. Pero que va. O sea, me hacen una analítica de sangre y salen todos los niveles súper alterados. Y digo, qué raro. Y yo al día siguiente tenía que jugar un partido, ¿eh? Y yo se lo mando a mi novia, que ella es médica y tal. Dice, no, dice, esto que al final los análisis, pues a lo mejor han podido salir mal Claro, o lo que sea. son ellos. Y digo, no sé, pues al día siguiente me lo vuelvo a repetir antes del partido. Me lo repito y salen igual. Digo, ¿qué hago? Que tengo que jugar un partido, que yo tenía que ir convocado. Jugué el partido, claro, pero yo No te corría daba y yo no podía volver. O sea, yo notaba que me iba a desmayar en el campo. O sea, que era un cansancio, o sea, que yo competía y en ese partido me podía haber llevado el balón a casa, ¿eh? O sea, hubo tres transiciones que, claro, yo arrancaba y yo llegaba a portería, pues llegaba que no podía. Nada, tú ahí veías que algo estaba mal. Y yo cuando terminó ahí ya volví a hacerme análisis a otro centro y otra vez igual. Y ya le dije a mi chica, hablamos con el club, que justo esa semana jugaban contra el equipo donde estaba cedido, que yo no iba a poder jugar. Nos fuimos a La Paz para que me hicieran análisis más profundos y que me viera un hematólogo, porque todo apuntaba a que podía ser un problema en la sangre. Y efectivamente, voy allí y ahí se me cae el mundo. Ahí me cambia la vida. Ahí cuando yo me ve el hematólogo, me hacen un frotis de sangre, me dicen que... Le hice por teléfono a mi novia que puedo tener leucemia. O sea, yo no soy tonto, por eso lo hice por siglas, pero yo al final sé por dónde va todo enfocado. No, y también la preocupación de tu novia. Y todos pensábamos que era por el COVID, que por la vacuna, que tal... Pero claro, te dicen que estás en Bolivia. Te dicen que puedes tener leucemia. Pues quieres volar. Sí, O sea, sí. y no puedes llamar a tu familia. O sea, no puedo llamar a mi padre y a mi madre y decirles, oye, No, o sea, es que tú le que dices me a vuelvo a eso España. tu padre. No, porque tengo leucemia. sí, claro, tengo esto. O sea, puedo tener esto. Entonces les mato. Claro. Entonces son días de que te lo tienes que comer tú solo. Estoy con mi compañero español David Mateos, que al final esos días pues me ayuda, me intenta estar tranquilo, a ver qué pasa. Se rodea en vez de callarse un poco, al final lo que se rodea entre los médicos y la gente de allí es que Fran Pastor puede tener cáncer, ¿sabes? No, es una situación un poco fea en la que lo pasas mal, te lo comes tú solo, tengo que solucionar varias cosas de tema médicos, aparte de o sea, tema de bancos y tema de cosas, y traerme casi todo, porque pinta raro, o sea, pinta que tú a Bolivia va a ser difícil que vuelvas y que vuelvas a jugar al fútbol, veremos a ver si puedes volver a jugar al fútbol, ¿vale? Entonces es una situación que tengo que solucionar también porque tengo un contrato de otro año más con The Strongers y hay que solucionar cosas, hay que hablar cosas, y es verdad que me siento solo. La palabra es me siento solo. La palabra es me voy a España, cuando llegue a España voy a tener a mi familia, pero en un momento allí era como te estás comiendo este marrón y estás solo. O sea, te volviste rápido. Sí, bueno, esto fue un viernes y el lunes cogí Hombre. este. ¿Y ahí? ¿Qué te dicen aquí en España? Que... Y aquí en España, pues llego a España y el primero que me coge en el aeropuerto es mi cuñado, que sabe toda la movida. Porque mi hermana no sabe nada y mi cuñado me coge y es el que pues habíamos hablado con varios médicos y varios contactos para que me atendieran Rápido, sí. en el hospital, y fue el que me cogió y fue el que me llevó. Mis padres al final estaban un poco como en una nube, que volvía su hijo, qué bonito, que le vamos a ver, que puede ser, que le pasa, que a lo mejor es por el tema de la vacuna, pero que esto era grave, ¿sabes? Que esto no era... Entonces me voy con mi cuñado, le doy un abrazo, son momentos muy duros. A día de hoy estoy muy entero porque al final ya pasa ha pasado tiempo que todavía está ahí, que todavía lo cuentas con un sentimiento, y me voy al hospital. Me dejan ingresado y tal, y me dicen que no me pueden valorar porque lo que me tiene que valorar es un hematólogo, ¿sabes? Entonces yo al día siguiente pues, me ve el hematólogo y me hacen una biopsia. Me hacen una biopsia porque al final ahí es donde se va a ver todo. O sea, realmente en la biopsia, más allá de un frotis y tal, en la biopsia van a analizar mi médula y van a ver qué está pasando en mi cuerpo, ¿sabes?
Entonces ya ahí yo ya estoy y ahí ya me siento con mi padre y con mi hermana. Mi madre no le digo nada. Me siento con ellos, pues al final también necesitas un apoyo de tu familia, ¿sabes? Pues claro. Y yo pues se lo conté entero, le digo, mira, estamos ante esta situación. O sea, me han hecho una biopsia ahora mismo y mañana nos van a dar los resultados y no sabemos lo que nos pueden esperar. Al final tengo que estar fuerte. A ver, llorando, ¿sabes? Evidentemente, porque esto no es montón de pavos, ¿sabes? Esto es duro, muy duro. Y al día siguiente voy, me da los resultados la doctora, me dice gracias a Dios que no tengo cáncer, pero que no sabemos lo que se puede encontrar, que al final pues que se abre más el abanico. Que no es cáncer, pero hay un problema. Pero hay un problema en la médula que no saben el por qué. Entonces me empiezan a hacer pruebas y más pruebas, yo mandando informes a los clubes de allí, pero es otra forma. No es como, por ejemplo, a lo mejor si te hubiera pasado aquí, se despreocupan totalmente. Sí. Tú estás solo, ¿sabes? Tú mandas la información, pero se despreocupan. Al final eso acaba en otra... no quiero hablar de esa situación porque no me apetece y tampoco quiero ahora hablarlo. Porque ya se han solucionado cosas y me quiero quedar con el recuerdo que he vivido y de la gente que aún me siguen mandando mensajes y me quieren en Bolivia, que es con lo que me voy a quedar. Pero la sensación es de que este tiempo estás solo, no he sentido el cariño de cómo estás, cómo vas analíticamente y demás. Y bueno, ha pasado el tiempo y con pruebas y demás, pues se da con lo que es. Me hacen otra biopsia y se da con que es una enfermedad que no es leucemia, que va como muy a la par, ¿sabes? Porque al final yo no tengo células malas en mi cuerpo, pero mi médula no fabrica. Entonces al no fabricar, pues al final todos los niveles son bajitos y hay que ir haciendo cosas. Al principio pues empiezo con emetropoyetina, la mítica EPO, que a mí me dice EPO, pero a mí no me pinches EPO, porque eso me suena a que es malo, porque yo al final es deportista, pero no, dice, a ver, esto te va a ayudar a subirte los niveles de hemoglobina y tal. Y bueno, empecé con la EPO, pero a mí la EPO no me hizo nada. Y eso me lo estaban llevando en el hospital de Torrejón. Entonces la EPO no tal, y ya cuando ya llegamos a niveles más bajos, ya hay que hacer cosas, hay que plantearse el tema del trasplante. A mi hermana le hacen la prueba de la compatibilidad, y mi hermana, gracias a Dios, es mi salvación. Mi hermana es 100% compatible, o sea, es alma gemela mía. O sea, eso es, ¿cómo decirte? O sea, a mí me da igual todo lo demás. O sea, eso es la mayor lotería que me pueda tocar en la vida. O sea, eso... si el día de mañana me tengo que someter a un trasplante y al final todo resulta efectivo y estoy bien, o sea, es mi hermana. O sea, mi hermana, aparte de lo que significa mi hermana para mí, o sea, que ella me haya... Es un salvavidas. Es un salvavidas. O sea, es que además que yo soy muy de familia. O sea, mi familia para mí está por encima de cualquier cosa. Y es verdad que hay momentos, pues... que es verdad que nos cuesta el decir te quiero a la persona que tenemos al lado, y es verdad que este tipo de cosas, que bueno, este cambio radical que me ha dado la vida y que de momento pues al final hoy día estamos aquí hablando, charlando y tengo buen aspecto y tal, pero sí, pero que está la incertidumbre, o sea, está la incertidumbre. Yo esta semana, por ejemplo, voy a tener revisiones médicas, es verdad que a día de hoy está todo muy controlado, el tratamiento inmunosupresor está funcionando, pero está la incógnita de cuándo me voy a tener que someter a un trasplante de médula. O sea, someterte a un trasplante de médula es quimioterapia saco, o sea, vaciarte todas tus células, que en ese proceso no tengan ninguna infección o que puedas tener nada porque estás muy débil, ¿no? Porque puedes morir realmente, porque es una complicación, o sea, no es cualquier tontería. Y que luego, pues la célula de tu hermana, que al final si está en esta compatibilidad, encajen bien y que poco a poco pues vayas siguiendo haciendo poco a poco tu vida. O sea, un cambio, pues que al final, pues que el someterte hasta esa situación, mi cabeza, hoy día te puedo decir está preparada. No te puedo decir si está preparada o no. O sea, sí que es verdad que me considero una persona fuerte porque lo que me ha pasado y lo que tengo, lo que te he contado, todo lo que te he contado y todas las adversidades que me ha dado el fútbol, esta yo la tomo como que es verdad que esta es la que me ha matado más. O sea, esta es la que me ha dicho, oye, te retiro del campo de fútbol como profesional. Esta situación, es verdad que ha sido el golpe ya del fútbol a nivel profesional, te aparto. Para que la gente lo sepa, ya no
Ya no puedes jugar. Ya no. Ya a nivel profesional ya llevo casi 1 año y medio desde jugar. mi último partido profesional. Y a nivel profesional, pues no voy a poder ser. No, pero ni aunque quieras, que no puedes Ni practicar. aunque quiera, al final el deporte que hago a día de hoy es muy suave. La vida, pues al final, en muchas cosas, pues te ves limitado. Porque al final es una situación que, aunque me veas, y yo soy un chaval que soy positivo y que intento transmitir alegría, porque no me queda otra. Al final, ya he pasado yo mis movidas de estar en mi cama y digo, ¿pero qué ganas? ¿Qué ganas tú estar en la cama comiéndote la cabeza y por qué me ha tocado a mí y por qué me ha tocado a mí? Es como si yo lo llevo a lo del fútbol. Joder, es que yo podía haber estado en primera, es que por esto, es que por lo otro. No, ha tocado. Y es verdad que me ha tocado fondo a nivel de fútbol profesional, pero para que me golpee más fuerte y quitarme lo que verdaderamente yo creo que es importante en la vida, que es ser feliz y tirar para adelante, yo creo que me tiene que golpear un poquito más fuerte. Yo lo que veo, tío. En plan, hablando contigo así como lo cuentas. Y vamos, obviamente el fútbol es un quinto plano, o sea, aquí da igual. Sí. Pero como veo que lo estás afrontando, tío, eso es lo que... O sea, con los momentos duros que has tenido que pasar, pero momentos duros de verdad, ¿no? Sí, momentos duros no es no sí, jugar en un equipo de fútbol. Esto no es... Joder, no me han puesto hoy la toalla, que me la han puesto sucia. Esto es la vida. Independientemente de todo lo que te ha pasado en el fútbol, en este último suceso, ¿cuánto te ha cambiado la vida? Esta me ha cambiado por completo. ¿La visión de la vida te ha cambiado? Por completo. Y si el día de mañana tengo que someterme a lo otro, me va a cambiar más por completo. Es verdad que ahora me ha cambiado por completo muchísimo, y a día de hoy me estoy dando cuenta que tengo muchas cosas que dar, sobre todo a nivel de fútbol, que creo que puedo aportar por mi experiencia, por todo lo que he vivido, que es lo que estoy yo analizando cada día. Yo ahora mismo lo que me mantiene con vida, o me siento vivo, o estoy alegre, yo cojo algún fin de semana o cuando puedo. Ahora es verdad que me tiré una transición de 1 año sin saber nada de fútbol, sin nada. Alguna vez que tengo muy buena relación con Víctor Manquillo, que es con el que voy a ver fútbol, que él está trabajando de representante, pero bueno, él sabe que yo ese rol, y con la gente que hablo de fútbol, pues no es un rol que yo me vea identificado en eso. Yo me veo en otro aspecto de fútbol, que de momento pues estoy buscando o encajando o analizando en qué, o potenciar en qué puedo ser bueno. Me tiré en esa transición y luego ya dije, mira, ya hice la despedida por redes sociales, tal, y a raíz de que hice la despedida en las redes, me hizo el homenaje Pepe, un entrenador que tuve en la cantera, que al final el tío se hizo un torneo en nombre mío. Mucha gente, mucha prensa me ha hecho diferentes entrevistas, pues conociendo mi situación. Pues joder, gente que se ha volcado en el fútbol, que al final se agradece, porque al final son momentos y te hace un reconocimiento a ti como persona. Entonces, pues se agradece brutal, y empiezo a ver fútbol. Pues me da el chip de decir, joder, me ilusiona, me voy a ver categorías inferiores, pero para ver fútbol. Y empiezo con la locura de ir a un campo, de verte a cuando tú eras un niño, y de ver ese niño que vas y que abres los ojos y decir, oh, tiene algo diferente, pero que hay que pulirlo. O sea, para despedir un poco, esto ha sido otra vez el círculo del fútbol, porque tú empezaste con el fútbol de estar muy ilusionado, a no estar ilusionado, a luego a volver a estar ilusionado, eso es, a dejarte otra vez la ilusión con la enfermedad, y otra vez vuelves a estar ilusionado. Otra vez. Y siempre con el fútbol. Sí. Con más cosas, pero quieras o no terminas de salir de la rueda del fútbol. Sí, porque es verdad que yo también llevo al fútbol como un amor-odio. Hay muchas situaciones que el fútbol es un amor-odio, pero que ese amor puede más que el odio. Yeah.
Porque yo creo que el fútbol es tu vida. Entonces, el fútbol es mi vida, eso es. Entonces, yo creo que eso va a poder con todo lo que haya, yo creo que va a poder. Y como dices tú, esto que ha sido un palo durísimo, pero tú lo has afrontado de una manera en la que dices, sí, pero a lo mejor me abre otros caminos. Y yo creo que en esos caminos, yo creo que también siempre van a estar el fútbol presente. Y vas a poder inculcar todo lo que tú has aprendido, o lo que tú crees que no has tenido o que has fallado, pues en niños, que lo que estás haciendo ahora, que es ir a ver gente e intentar ayudarle lo máximo posible gracias a todo lo que has vivido. Yo creo que es... Eso es verdad. Hay mucha gente que ahora me dice pero ¿qué necesidad tienes a lo mejor de un fin de semana que a lo mejor puedes estar en otro lado y te vas a lo mejor, o sea, a las 9 de la mañana a ver un partido de alevines, de benjamines, de alevines, de infantiles? Pues no estamos hablando de profesionales, de irte al palco de... Sí. Porque yo me veo ahora mismo que yo voy a un campo de chavales o tal y soy feliz, porque soy feliz viéndole, soy feliz analizando al entrenador, a los jugadores, analizando todo. O sea, a nivel que hay días que yo me voy a mi casa a dormir y digo, es que este chaval, si le corrigiéramos esto y si el entorno en vez de pensar en esto, pensara en lo otro. O sea, cosas que te llevan al extremo de nivel friki, pero porque es que lo has mamado desde pequeño. Yo con gente que hablo de fútbol, digo, a mí las personas que me transmiten, incluso en la vida, no son las personas que me hablan de memoria, sino son las personas que me hablan desde el corazón, ¿sabes? Y el que te transmite desde aquí dentro. Y yo con el fútbol me pasa igual. Yo con el fútbol no te hablo de aquí. Porque en el fútbol sí puedes estudiar que es dirección deportiva, sí, que está bien porque hay que formarse, los niveles de entrenador, el 1, el 2 y el 3, tengo el 1 y el 2, pero el transmitir lo que tú has vivido hacia otros desde aquí es lo que le va a llegar al jugador. Yo creo que, ¿sabes? Quedándonos un poco con lo que ha dicho Fran, en plan, lo que acabas de decir, justo que estábamos hablando de un tema como el que estamos hablando y da vuelta a decir, yo soy feliz ahora haciendo lo que estoy haciendo, que después de un problema como el que estás teniendo, vamos, que es un proceso, que vuelvas a decir, soy feliz haciendo lo que hago, yo creo que es un poco con lo que nos tenemos que quedar. Yo me quedo con seguir ayudando al fútbol. Sí. En este caso lo que él quiere hacer. No, así es. Pues nada, vamos a despedir ya el primer capítulo, que se ha alargado bastante. Fran, muchas gracias. Ya sé que te encanta hablar. Ya sé que hablo mucho, chicos. Es que... pero eso es lo bueno, tío. Para la gente que nos escucha, pues dejadnos vuestro feedback en nuestro correo, dejadnos cualquier cosa. Eso es. Tenéis en todas las plataformas que lo publiquemos, pues tenéis toda la información y podéis apoyarnos con, pues bueno, siguiéndonos y con cualquier cosa. Pues nada, ¿vale? Fran, tío, muchas gracias y pues te deseamos lo mejor, obviamente, porque eres un tío como la copa de un pino, la verdad. Eso es. Así sí, al final, pues bueno, pues daros las gracias a vosotros. Al final esto es, pues eso, consiste en hablar. Yo al final he hablado un poco sin tapujos, he hablado de todo, de lo real, de lo no real, de todo lo real que al final conlleva esto. Hay cosas que al final pues que es el mundo del fútbol, que al final hay mucho negocio, hay muchas cosas y pues bueno, me gusta mucho, me gusta mucho compartir pues sobre todo estos momentos. Y si pues hay ninguna persona pues que también se encuentra a lo mejor en la misma situación que yo, o que tiene una enfermedad o que tiene un problema, o personas que realmente se creen que tienen un problema que realmente no lo tienen, coño, pues si les sirven para decir, oye, vamos a tirar para adelante, porque al final en la vida consiste en tirar para adelante. Al final no te vale de nada el quedarte con los brazos cruzados y no hacer nada. Esto de tirar para adelante, de ser valiente y de valorarte y de que te valoren. Ya está, es que no queda otra. Pues muchas gracias, Fran, y hasta la semana que viene, ¿no? Eso es, que viene más y mejor. Bueno. Gracias, Fran Pas. Nada. ¡Ande, bicharraco!